mareándose y que va a perder como el equilibrio y cae al suelo, o se le puede ayudar incluso para evitar que se caiga sosteniéndole, ¿cierto? Para evitar un daño mayor. También ser capaces de reconocer cuándo debemos llamar al servicio de emergencias y cuándo no. Hay situaciones que se pueden, digamos, solucionar en el momento, en el lugar, porque se da una buena atención, la persona se recupera y no se complica la situación, pero si se llega a complicar, ahí sí es necesario al área protegida. Realmente a veces se demoran, para llegar, eso también hay que decirlo. Entonces, cuando es una situación ya de mucha complicación, pues yo diría que en lugar de esperar al área protegida, que igual hay que reportarlo porque para eso es el servicio pues, que tiene la iglesia, pero también llamar al 123, por ejemplo, o a Bomberos Medellín, que es, digamos, donde estamos ubicados como municipio, y llegarías más rápido. Realmente la atención más veloz en este tipo de situaciones de emergencias que se complican sí es por parte de bomberos. Entonces ellos llegan pues casi que en menos de 15 minutos, la mayoría de veces. Y a veces área protegida se demora media hora, una hora para llegar y de pronto si la situación es más grave, pues no da tanta espera, ¿cierto? Entonces a veces Perdón, incluso ellos... y la área protegida es EMI, para que sepamos qué es esa. A veces EMI no llega tan rápido, entonces digamos que si tienen alguna ambulancia cercana, personal cercano al lugar, pues van a llegar rápido, pero no necesariamente va a ser así, y menos un domingo, pues porque cuando ocurren estas cosas en fines de semana es un poco más demorada la atención también de parte de esos servicios. Entonces hay que tener eso en cuenta, incluso si uno reporta la situación y ellos mismos se están enterando por lo que uno les comunica que es algo grave, pues quizás van a decir más bien, si nos demoramos mucho en llegar, más bien contacten a bomberos, que son los que generalmente llegan más rápido. ¿Qué es el 123? Que es a través del 123 o el teléfono de Bomberos Medellín, pues que realmente también es una forma directa de comunicación con ellos, porque es que el 123 lo que hace es comunicarle a bomberos la situación, entonces es una vuelta como innecesaria. No puede ir directamente al que va a atender, que sería Bomberos Medellín. Entonces tengo una pregunta. En caso tal de que se demoren, ¿no es recomendable de pronto servicio particular que alguien en un... No es recomendable porque, bueno, a ver, tiene que ser pues que, no sé, bomberos no llegue rápido, pero eso es difícil realmente. Pero es mejor que no porque los que llegan a atender son personas profesionales, Sí. ¿cierto? Entonces en el vehículo particular, a menos que se vaya con un médico de acá de la iglesia o pues al personal de salud que haya en la iglesia y que sepa cómo manejar el traslado. Porque uno no sabe, se puede complicar en el camino. Para eso están las ambulancias, porque la ambulancia tiene dispositivos médicos, oxígeno, para poder atender en caso de que se complique el paciente en la ambulancia, por ejemplo, y eso no lo podemos hacer en un vehículo particular. Entonces, en ese sentido, no, pues no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que sí se espere la atención, por lo menos por parte de bomberos, que como les digo, serían los que más rápido llegarían. Describir técnicas para estabilizar inicialmente a un paciente con una enfermedad súbita hasta que llegue el servicio de emergencias. Para eso es que justamente nos capacitamos, para saber qué hacer en ese momento mientras llega la atención de emergencias. ¿Qué es la atención básica que debemos dar? ¿Cuál es la atención básica? ¿En qué consiste? Y saber informar al personal de emergencias cuál es la situación en la que se encuentra el paciente o qué fue lo que le pasó. Generalmente uno hace eso cuando llama a pedir la atención de emergencias, o cuando ya llegan también le preguntan a uno qué fue lo que sucedió, qué se hizo hasta el momento que llegan. Saber cómo comunicar esas cosas es importante también. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en estas 4 enfermedades de aparición súbita, que son enfermedades que pueden llegar a presentar signos y síntomas algo similares. Entonces es bueno saber identificar cuándo es una cosa y cuándo es otra, que hay algunos signos de diferenciación entre una y otra, pero que pueden llevar a síntomas realmente muy parecidos y uno podría llegar a confundirlas. Entonces la primera, que es el hipotimia, síncope o desmayo, lo que les decía ahorita, que es cuando el paciente se nos desploma, pierde o se empieza a marear, pierde el equilibrio, se nos desploma, se nos cae y en algunos casos pueda con una pérdida de conocimiento transitoria que dura muy poquito tiempo generalmente, pero que uno se asusta porque uno dice, bueno, ¿qué le pasó? No responde, ¿sí? Está como inconsciente, entonces uno se puede asustar y hay que saber en cómo actuar en esos casos. En el caso de la hipoglicemia, como les decía, hay personas con diabetes, que esta es una de las complicaciones de las personas con diabetes, que no están bien controladas, que hacen cuadros de hipoglicemia o a veces de hiperglicemia. También en lugar de hipoglicemia es que se baja el azúcar en la sangre, la hiperglicemia es que se sube. Entonces a veces de pronto desayunaron, sí,
antes de venir al servicio, pero no se aplicaron el medicamento, la insulina, no tomaron el medicamento oral para controlar el azúcar y entonces se les subió mucho el azúcar. Y eso se llama hiperglicemia. Y la hipoglicemia es al contrario, entonces de pronto no desayunaron antes de venir o se aplicaron la medicación antes de venir, pero igual no desayunaron, entonces hace que se les baje mucho el azúcar y eso genera el tipo de problemas que mencionaba al principio, los desmayos, lipotimias o síncope secundarios a la hipoglicemia. En las convulsiones también generalmente se pierde el estado de conciencia de forma temporal. Y en las crisis asmáticas pues no llegamos a ese punto, pero sí se tiene una situación como de urgencia que atender porque la persona se queda sin la capacidad de respirar por sí misma. Generalmente estas personas que sufren de estos problemas como diabetes, hipertensión, asma, tienen sus medicamentos a la mano, los traen en el bolso, entonces es importante a la hora de atender este tipo de situaciones pues preguntarles si sufren de algún padecimiento y si tienen la medicación a la mano, porque puede que no la tengan en el momento y ahí sería más complejo manejar la situación, pero si la tienen pues se facilita mucho. Por ejemplo, los que sufren de asma pues mantienen sus inhaladores, entonces es importante que si tienen una crisis de asma pues ayudárselo a utilizar en ese momento. Entonces vamos a empezar con el primer problema más común, que son las lipotimias, síncopes o desmayos. Son términos que describen realmente el mismo tipo de problema. Aquí vamos a ver el primer video que nos muestra, nos ejemplifica cómo actuar ante una situación de estas. Yo lo pongo abierto por acá. Yo les voy a reproducir aquí. Voy a pausar un momentico acá para que leamos. Miren lo que está pasando, la persona está trabajando, se está sintiendo sofocada, empieza a bajar la temperatura del aire para refrescarse un poco más, empieza a abanicarse, empieza a ver borroso, ¿sí? Entonces son síntomas previos a lo que ocurre luego, que es el desmayo. Entonces digamos que si uno alcanza a ver esos sintomatología, esos signos y síntomas, pues podría evitar que se caiga al suelo, se desplome, como les digo, y se pueda lesionar el cuello, la cabeza, por ejemplo, o alguna extremidad, y sería lo ideal, pero a veces no da, a veces la situación es inminente, súbita, y pues la persona cae desplomada, ya uno llega es cuando está en el suelo. Entonces miren que aquí nos dicen que hay una pérdida incompleta y fugaz del conocimiento, o sea, se pierde el conocimiento por unos instantes, pueden ser segundos, pueden ser minutos. Sí, normalmente no son más de 5 minutos pues que llega a perder el conocimiento, incluso más de un minuto sería algo un poco común también. Es una pérdida muy repentina del conocimiento. Luego, cuando el cuerpo se trata de estabilizar por sí mismo, pues el conocimiento se recupera. Entonces aquí nos dicen que puede ser provocada por falta de hidratación en verano o por falta de aire en aglomeraciones, que es algo que podría pasar aquí comúnmente cuando no hay aire acondicionado. Y eso que aún a veces con el aire de todas maneras se alcanza a percibir algo de sensación térmica alta. Entonces por eso, aunque haya aire acondicionado, podrían llegar a presentarse casos. Miren que en el ejemplo ella tiene aire acondicionado y aún así presenta la lipotimia. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en estos casos cuando no tiene que ver con un problema como les decía ahorita de diabetes, que es una enfermedad que se puede padecer y que puede llevar a esto mismo? Casi siempre es por una bajada brusca de la presión sanguínea, o sea, casi siempre es por una hipotensión. Cuando se baja la presión arterial, a eso le llamamos hipotensión. Entonces, la solución es hacer maniobras que nos ayuden a elevar la presión. Entonces, ahí en el video ahorita nos vamos a percatar de qué es lo que se hace para que suba la presión arterial y se recupere más rápido el conocimiento. Y si fuera por una persona que sufre diabetes, por ejemplo, que lo más común es que sea por complicaciones de la diabetes como la hipoglicemia, entonces ese desmayo se produce porque se bajan los niveles de azúcar en la sangre, que es la definición de hipoglicemia.
Entonces ahorita vamos a ver cómo manejar estas situaciones, porque primero que todo hay que preguntarle a la persona, ya cuando recupera el conocimiento, si sufre de diabetes y si desayunó, por ejemplo, o no, si estuvo haciendo actividad física antes de venir al servicio, porque puede que ya estaba haciendo ejercicio, consumió muchas calorías, no las repuso con la alimentación y eso hace que se le baje el azúcar. Entonces hay que hacer una serie de preguntas, ahorita lo vamos a especificar, para saber si es del caso indicado dar o no dulces, porque lo primero que la persona piensa es: se desmayó, vamos a darle algo dulce. No necesariamente hay que hacerlo, incluso podríamos generar una complicación, porque puede que se haya desmayado por una hiperglicemia, que también puede llevar a estos síntomas, como les decía, muy parecidos. Entonces puede que el azúcar ya esté de por sí alto, y si le damos más, pues digamos, lo que hacemos es subirle más el azúcar. No se va a complicar más la enfermedad, pero sí no la vamos a solucionar con eso. Entonces dar azúcar no solucionaría nada en ese caso, ¿sí? Entonces solamente se daría en caso de que si efectivamente verificamos que es una hipoglicemia. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo diferenciamos si es una hipoglicemia o cómo sabemos si es una hiperglicemia. O sea, si el azúcar está alta o baja, y por cuál de las dos causas se presentó el desmayo. Mira, voy a ir pausando para ir abundando en lo que me están explicando. Entonces miren que se acercó una persona y lo primero que hizo fue moverle el rostro y hablarle para ver si esa persona respondía. Lo que está haciendo ahí es evaluar el estado de conciencia, si la persona está o no consciente. Es lo primero que tenemos que hacer: acercarnos, hablarle: hola, ¿qué te pasa? ¿Me escuchas? ¿Sí? Para ver si hay alguna respuesta, si se mueve, si abre los ojos, si habla, ¿sí? Tocarla suavemente y luego verificar si tiene pulso. Entonces después de que verifica la conciencia, si responde o no, entonces verifica el pulso, y ahí se van a dar cuenta que él le pone los dedos acá en el cuello para tomar lo que llamamos el pulso carotídeo, porque aquí pasa una arteria, bueno, realmente son dos, una a cada lado del cuello, derecho e izquierdo, que se llaman las arterias carótidas, que son las que llevan la sangre desde el corazón hacia el cerebro. Entonces es el punto más cercano al corazón donde podemos tomar el pulso a la fija. En algún momento hicimos una capacitación donde enseñábamos la toma de los signos vitales. Aquí pues no vamos a andar mucho en ello, pero sí como por, si no lo saben, la idea es que puedan ustedes mismas palparse en este momento al lado derecho o izquierdo de la tráquea. La tráquea es lo que tenemos aquí en el medio del cuello, y lo que llaman la manzana de Adán, sí, que es más prominente en los hombres que en las mujeres. Digamos, es un punto de referencia para saber dónde está la tráquea. Esa es la tráquea. Entonces digamos que si bajamos desde la manzana de Adán hasta abajo, vamos a sentir como un tubo alargado. Esa es nuestra tráquea. Al lado derecho o izquierdo de la tráquea pasan las dos arterias carótidas, una a la derecha y otra a la izquierda. Y si ustedes ponen estos dos dedos, índice y pulgar, incluso se puede usar el medio, van a sentir que algo brinca. Esa es la arteria carótida, o la derecha o la izquierda. Si ponen los dedos muy atrás, no lo van a sentir, porque aquí atrás está el músculo esternocleidomastoideo que conocemos, ese nombre tan largo. Y si ustedes ponen la mano el dedo en el músculo, que se van a dar cuenta que en el video lo que están haciendo es poner los dedos ahí atrás. Entonces realmente ahí hubo un errorcito, pues, como tal. Pero ahí no van a sentir nada, y uno se puede asustar, porque si la persona está desmayada y no siente pulso, no cree que se muere y que se murió. Aunque al mismo tiempo hay que mirar si está respirando la persona. Mientras toma el pulso, verifico si hay respiración. También lo van a ver como lo hacen en el video. Pero para que sepan eso, es clave saber dónde poner los dedos para tomar el pulso. Entonces por eso es bueno tomarse el pulso uno mismo, y si quieren practiquen con la persona que tienen a su lado derecho para ver si se lo sienten o no, ¿sí? Tienen que hacer presión con los dedos, con la yema de los dedos, no la punta, listo, no pongan la punta sino la yema de los dedos. Sí, de una, eso se siente. ¿Se siente? Se siente de una Se siente vez. rápido, ¿cierto? Hay que saber exponerlo. Sí. Ambos lados lo deben sentir. Es rapidito. Porque yo no pensaba que era más atrás, ¿cierto? No, si lo ponen No, más sí. atrás está el Acá. músculo, Ahí está el entonces no, el problema. músculo no deja sentir la arteria. Es fácil, de una vez. Ella no tiene pulso. No, intentan el otro lado para No, ver pero a si este lado sí se le se siente. le sintió. Pero es que hay veces
Si no lo sienten fácilmente, hagan un poquito de presión con los dedos, A mí hay una más, presionando Hay el una cuello más y lo fácil, dejan más ir rápida que la bajando. otra. Está más lenta, la derecha es más rápida. Entonces, eso es básico, es parte de la atención inicial, ver si la persona está consciente o no, hablándole, a ver si respondes o moviéndola suavemente, no hay que darle cachetadas como uno ve en las películas, no es necesario llegar a ese punto, no puedes sacudir un poco los hombros, puedes sacudir el rostro, pues tocándolo, ¿cierto? Moviéndolo de un lado a otro, siempre y cuando no haya habido una caída en la que se haya comprometido el cuello. Porque si usted vio que se cayó y se pegó en la cabeza y se dio en el cuello y usted hace esto, puede lesionar Ah, claro. el cuello. Ahora En se ese me caso es fue la mejor memoria. solo tocar los hombros. Sí, sí. Me escuchas, hola, me oyes. Panque está como con los Y tomar el pulso. Eso sí, listo. Para verificar si la persona está viva o no, es que tomamos el pulso y al mismo tiempo verificamos la respiración. Listo. Bueno, vamos a verificar. Vamos a Exacto. Mira, ahí está escuchando la respiración. Entonces, miren, ¿qué hizo él? Le pidió, porque ya ahí mismo vienen todos en manada, los curiosos, A mirar. que suelen ser los chismosos que revisan, pues que siempre miran y no hacen nada. No hay que Siempre, pedirle a eso esas siempre personas pasa. que, venga, despejemos el área, vamos a permitir que el flujo de aire circule acá para que la persona oxigene mejor y rápidamente, o mejor, más rápidamente recupere la conciencia. Por eso también dice que se debe aflojar la ropa que esté ajustada. Si tienen corbatas, por ejemplo, y están muy apretadas en el cuello, hay que desajustarlas. Si tiene cinturones que están muy apretados en el abdomen, también hay que soltarlos, para que así la persona respire más fácilmente y oxigene mejor. Él está verificando también la respiración, ¿sí? Ahorita nos van a mostrar, yo creo que no alcanzan a mostrar ahorita cómo tomar el pulso, no, todavía no han mostrado. Ahorita vamos a verificar que está tomando el pulso y verificando también la respiración. Pero en este caso está verificando la respiración, poniendo su rostro de lado sobre el rostro de la persona desmayada para tratar de escuchar y sentir si sale aire de la persona que está en el suelo. Esa es una forma, pero la más sencilla realmente es mientras tomo el pulso, de una vez miro el tórax o el abdomen de la persona y se debe estar levantando y volviendo a su lugar. Si está presentándose este movimiento respiratorio, pues la persona está respirando. Sino que así también se puede verificar como más seguridad si está entrando y saliendo aire, porque a veces la vía aérea puede estar obstruida, de pronto por secreciones bronquiales. Por ejemplo, una persona con asma, en una crisis asmática, puede empezar a toser y las secreciones bronquiales empiezan a taponar la vía aérea y puede que ella esté respirando, pero la salida del aire no sea muy efectiva, ni la entrada tampoco. Entonces, por eso poner la cara ayuda como para saber si está saliendo y entrando buen aire o no. Andrés, pero según eso, la persona no ha respondido todavía, ¿cierto? No, todavía Ahí está no ha respondido, inconsciente. está inconsciente. Todavía está inconsciente. Por eso estamos verificando su estado de conciencia y sus signos vitales para ver qué pasa. Pero el momento de revisar, si no responde, ya sabemos que está inconsciente, ¿cierto? Si no hay una respuesta, si no abre los ojos, si no se mueve, si no habla, está inconsciente. Pero hay que verificar entonces si está viva. Entonces, para eso son la toma de los signos vitales como el pulso y la respiración. Entonces, ahí está verificando la respiración. Y ahí va a tomar el pulso. Bueno, ahí le afloja los botones de la camisa, están apretados. Y ahí está tomando el pulso. Mira dónde tiene los dedos. Están supremamente atrás. Miren que Por están acá, cercanos a la casi. oreja. Ahí no lo va a Sí, sí. sentir nunca. Y se paniquea uno porque no le entiende. Entonces, ese es un error del video, pues realmente te los traje para que lo hiciéramos conscientes, porque es que uno suele hacer eso, uno tira los dedos muy atrás. No, es aquí, toque la tráquea y al ladito derecho o al izquierdo, ahí está la arteria. Ahora ahí pasa la arteria, entonces ahí lo debe sentir, si está con vida, obviamente. Si no está el pulso presente, pues no iría, ahí está en paro cardíaco. Y ya hay que hacer otras maniobras que serían las de reanimación cardiopulmonar, pero ya eso es otro tema, ¿cierto? Que ya hace parte de una atención un poco más avanzada. Entonces toma el pulso, mire que la persona ya recuperó el conocimiento, se tardó como unos 30 segundos. Pregunta qué pasó, porque por supuesto perdió el conocimiento, no se acuerda de lo que pasó. Entonces miren lo que dice, si la persona respira debemos estirarla en el suelo y levantar sus piernas por encima de su cabeza. Esa es la maniobra que uno hace cuando hay hipotensión. Cuando ese desmayo fue por hipotensión, entonces uno lo que hace es, con la persona acostada, levantarle las piernas y ponerlas en este caso sobre una silla, para que la presión arterial aumente. En caso de que el desmayo haya sido por una hipotensión, ¿cierto? Entonces, si no fue por una hipotensión, no importa que le suba las
las piernas, no pasa nada, pues si esa No no era la ayuda en manera nada, de mejor realizar, dicho. sí, No. estamos actuando como por descarte, ¿cierto? No importa que no sirva para nada subirle las piernas, pero si fue por una hipotensión, sí va a servir, sí va a servir. Si fue por otra causa, no va a servir, pero igual no está de más hacerlo, ¿sí? Y también dice ahí, es importante procurarle aire, por eso pedimos que despejen el área a otras personas que se acercan. Entonces miren que levantan las piernas, las ponen sobre una silla, esperan a que la persona se recupere, pueda respirar mejor, esté más consciente, más incorporada en sí misma. Le preguntan si se siente bien para sentarla. Quiere decir eso, que no era por una hipotensión, porque si hubiera sido por una hipotensión, pues habría que dejar a la persona en esa posición unos minutos mientras se recupera. Y ahí no, ya me siento mejor, ya no estoy mareado, ya no se me está moviendo el mundo, ya no estoy viendo borroso. Entonces listo, ya se recuperó la hipotensión, la sentamos. Lo primero es sentarla, ¿sí? Antes de ponerla de pie, la sentamos en una silla o incluso en el mismo suelo, pero dejarla sentada unos instantes antes de ponerla de pie, porque si la ponemos de pie inmediatamente puede ocurrir otra vez un bajón de presión súbita, una hipotensión, lo que llamamos una hipotensión ortostática, o sea, por un cambio de posición brusco de acostado a de pie. Entonces es mejor ir simultáneamente cambiando de posición, acostado a sentado y luego de sentado, ya si se siente mejor la podemos levantar. Ahí la están interrogando, le están preguntando qué le llevó a desencadenar este problema. Y alguien trae, miren ahí, Un vaso de agua. un vaso. Eso puede ser con gaseosa, eso puede ser un vaso de gaseosa. Porque es muy probable que la respuesta que haya dado es sí, yo sufro de diabetes. Tiene cara de Coca-Cola. Y no desayuné. Entonces, eso es clave, por eso hay que preguntar, ¿usted sufre de...? Bueno, primero que todo, vamos a devolvernos un poquito, cuando uno pregunta si la persona la va inconsciente y uno le habla para ver si responde, si la persona responde, o sea, si sí está consciente, entonces uno le debe preguntar 3 cosas básicas para ver si la persona está orientada o no está orientada, ¿sí? La orientación habla de cómo está el estado de conciencia. Si la persona me responde bien esas preguntas es porque su estado de conciencia está bien, ¿cierto? O sea, que no está comprometida la parte cerebral. Lo que pasa es que el cerebro se alimenta de azúcar, ¿sí? Principalmente. Entonces, cuando a una persona se le baja el azúcar, el cerebro se queda sin combustible, sin alimento, y se desconecta, y por eso se queda inconsciente. Entonces, eso es importante saber si la persona está orientada o no con esas preguntas, porque así me va a indicar si el cerebro todavía está recibiendo esa fuente de energía, que es el azúcar, o si efectivamente es una hipoglicemia, el cerebro se quedó sin combustible, sin alimento, y por eso es que está presentando esa pérdida de conocimiento. Entonces, lo primero que hay que preguntar es cómo se llama usted. Así usted ya sepa cómo se llama el hermano o la hermana, pregúntele cómo te llamas. Porque si él te sabe responder, yo me llamo tal, es porque está orientado en persona, así se llama. Uno está orientado en 3 cosas, en tiempo, en persona y en lugar. Entonces, si yo sé cómo me llamo, yo sé quién soy, estoy orientado en persona. Y lo otro que hay que preguntar es, ¿dónde estás? Así ya usted sabe que está aquí en el templo, en la congregación. Es una pregunta que parece como irrelevante, pero es importante porque me dirá si el paciente está orientado en un lugar, si él sabe dónde está orientado en lugar. Y lo tercero es si sabe si está orientado en espacio. Entonces, bueno, perdón, eso es en tiempo, persona y lugar. En tiempo es que te diga qué día es hoy, pero en lugar o en espacio es la pregunta de ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si me dice dónde está, estoy en la iglesia del estadio, entonces está orientada en espacio o en lugar. Y hay que saber también si está orientada en tiempo, entonces ¿qué día es hoy? Entonces preguntar esas 3 cosas, ¿cómo te llamas? ¿En dónde estás? ¿Y qué día es hoy? Hoy es domingo. Listo, la persona está consciente, está orientada, está consciente y orientada, porque te sabe responder, está interactuando contigo, está consciente y sabe contestar correctamente las preguntas que le estás haciendo, está consciente y está orientada. Entonces, eso es clave para verificar el estado de conciencia de una persona. Si ya te sabe responder esas cosas, ya puedes preguntar otras cosas, como tú de qué enfermedades sufres. De pronto sufres de la presión o de diabetes o azúcar en la sangre, como también se le llama a esa enfermedad, que a veces las personas la entienden más por el término coloquial, que es azúcar en la sangre. Sí, yo sufro de azúcar en la sangre, te tomaste el medicamento para eso, la insulina, te la aplicaste. Sí me la apliqué, o no me la apliqué, desayunaste hoy, ¿qué comiste en el desayuno?
porque eso también es clave. Puede que te digan, yo comí una ensalada de frutas o comí, no sé, una ensalada de verduras nada más. Las frutas y las verduras, sobre todo las verduras, tienen poquito azúcar. Entonces puede que por eso se le haya bajado el azúcar y esté hipoglicémica, porque comió alimentos que no le aportan muchas calorías desde el azúcar. Entonces, dependiendo de eso, uno sabrá si tiene o no que dar algo dulce. Entonces, sí, efectivamente, puede ser una hipoglicemia porque sufre de diabetes y hoy no desayunó. Hoy se aplicó más de la dosis de la insulina que se tenía que aplicar y eso hizo que se le bajara más el azúcar de lo normal. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Dar algo de dulce. Perdón, pero si es diabética, ¿le das dulce? Solamente si es hipoglicémica, o sea, si es Sí, diabética se le y bajó. está hipoglicémica. Ah, ok. Pero si es diabética y está hiperglicémica, si tú le das dulce, pues no es que se vaya a complicar la enfermedad. Lo que va a pasar es que se le va a subir más el azúcar, pero ya los síntomas van a seguir siendo igual. Es decir, no es tan grave, por decirlo así, pero es innecesario, irrelevante. Sí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ahorita les voy a mostrar cuando Ok. sabemos si es hipoglicemia o hiperglicemia. Hay unos signos y síntomas clave. O sea, realmente uno se daría cuenta exactamente haciendo un destrometer, que es usando el paciente. Los pacientes con diabetes a veces cargan su destrometer para hacerse la toma de la glicemia y ver cómo está. Si lo tiene ahí y uno lo sabe usar, pues lo ideal sería hacer el chuzoncito y revisar cómo está el nivel de azúcar. Si está por debajo de 70, eso es una hipoglicemia. Entonces hay que darle azúcar. Si está por encima de 170 o más, eso es una hiperglicemia. Ahí ya uno sabe que no tiene que dar azúcar. Pero si no tenemos el aparatico, entonces si yo le di azúcar, pues listo, se le va a subir un poco más, pero no va a aumentar, digamos, los signos y síntomas realmente como de forma alarmante, como para que no se pueda preocupar que lo voy a matar con eso, ¿no? Entonces, como saber eso. Pero como uno no siempre tiene el aparatico, uno siempre debe actuar como si la situación fuera causada por una hipoglicemia. Si no fue por una hipotensión, como ya dijimos, que levantamos las piernas para ver si con eso mejora, entonces lo manejamos como si fuera una hipoglicemia. Ok. Entonces, en ese caso, uno da azúcar. Azúcar. Lo más rápido es dar las papeleticas de azúcar. Ahorita les voy a mostrar otro video donde nos explican que cada papeletica de azúcar son 5 gramos. Lo que se recomienda dar es de 15 a 20 gramos de azúcar para recuperar al paciente en la glicemia y que se pueda subir otra vez y pueda estar otra vez normal. Si no tenemos los sobrecitos de azúcar, entonces podemos dar gaseosa. ¿Cuánto? Medio vasito. Medio vasito, hay más o menos 15 gramos de azúcar para recuperar rápido. A veces, en el otro video que nos voy a mostrar, también nos cuentan, a veces cometemos el error de dar chocolatinas. Las chocolatinas son dulces, sí, tienen azúcar, pero también tienen grasa. Y la grasa hace que la absorción del azúcar en la sangre se demore más. Entonces la recuperación va a ser más lenta. Entonces la idea es que se recupere rápido. ¿Sí? Entonces mejor ir a la fija con azúcar. Incluso los pacientes diabéticos a veces cargan azúcar en gel o pastillitas de glucosa. Y entonces le dan hipoglicemia y se comen su pastillita. Perdón, en esos casos yo he notado de que muchas veces la persona se desmaya y corren a darle inmediatamente agua o a traerle alcohol. Sí. ¿Eso es erróneo? Bueno, el agua no es adecuado darla en el momento hasta que la persona no esté completamente recuperada, sentada y que pueda, digamos, estar plenamente consciente y dominando todos los movimientos, es decir, llevarse por sí misma el vaso de agua a la boca. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes, ese nivel de conciencia alterado puede hacer que la deglución se dificulte. Entonces, al tomar el líquido, se puede ir no por el esófago, sino por la tráquea, por donde debe ir el aire y se nos broncoaspira, se le llama broncoaspiración. Y eso puede llevar así complicaciones graves como una neumonía. Entonces, la idea es evitar esas complicaciones. Entonces, no, bueno, pero el alcohol sí se puede hacer, digamos, poner en una motica de algodón, impregnarla de alcohol y ponérsela en la nariz a la persona para que inhale el alcohol. Normalmente, si es un caso de hipotensión, la persona va a reaccionar, sí, más rápidamente, porque el alcohol tiene un olor, digamos, bastante penetrante, entonces hace que uno más rápidamente recupere como la conciencia. No está mal, sí, pero sí dar líquidos, eso sí no, ni sólidos, nada, hasta que la persona no esté completamente recuperada, como en el caso que estamos viendo, ya la persona está sentada, está consciente, puede hacerlo, digamos, por sí sola, y estamos constatando que es una hipoglicemia, porque nos contó que sufre de la diabetes, entonces ahí sí podemos dar una bebida azucarada. Si fuera una hipotensión, después de que le levantamos las piernas y la persona se incorpora en sí misma, se recupera, se sienta, ahí podemos dar agua. Y a veces incluso se recomienda ponerle una pizca de sal a ese vaso de agua, porque la sal ayuda a que suba la presión. Entonces, por eso es que a los hipertensos les prohíben la sal,
pues o les dicen que Sí, reduzcan sí, la sal, que porque la reduzcan. sal le sube más la presión. Entonces, si es lo Ok. contrario, si es que se desmayó porque se le bajó la presión, hay que subirla, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces, dando líquido, pero después de que la persona está consciente plenamente, y a ese líquido le ponemos a esa agua, le ponemos una pizca de sal para que suba más rápido la presión. Mientras que si fuera una hipertensión, ahí sí no podemos dar agua con sal, ¿sí? De hecho, pues ahí ya no se recomienda sino manejarlo con el medicamento, porque la persona si es hipertensa debe tomar algún medicamento para bajar la presión. Entonces ahí simplemente que se mantenga sentada y le damos a beber líquido, agua solamente, pues como tal, pero sin sal. Y lo otro es que ahí no se hace lo de levantar las piernas, porque cuando una persona está hipertensa, pues difícilmente se va a desmayar, pero si llegara a estar en el suelo y le levantamos las piernas, antes le sube más la presión. Entonces necesitamos es que le baje, y si la acuesto y le levanto las piernas, antes le sube. Entonces no lo va a hacer, la debo mantener sentada. Normalmente la persona hipertensa pues sabe que sufre la presión, entonces te puede decir fácilmente que sufre el problema, que toma unos medicamentos, y se ven unos signos muy característicos, y es que la cara se ve roja, por ejemplo, se siente caliente, le duele la cabeza, puede ver cocullitos o lucecitas. Todos esos son signos de que se está subiendo la presión. Entonces ya uno sabe que en esos casos no hay que acostar a la persona y levantarle las piernas, solamente lo hacemos cuando se desmaya o está mareándose o está empezando a sudar frío, ¿sí? A temblar. Esos son signos de que se está bajando la presión, y son signos muy parecidos a los que se ven en la hipoglicemia. Entonces por eso les decía que uno hace ciertas cosas para descartar si es una hipoglicemia o si es una hipotensión, y dependiendo de eso ver si mejora con lo que se hace. Miren que ella toma la gaseosa en este caso. Ahí nos están repasando lo que se hace. Bueno, y aquí nos aclaran esto también, que es donde vamos a practicar ahorita lo de la posición lateral de seguridad, que si la persona no recupera la conciencia en unos segundos, la debemos colocar en esa posición lateral de seguridad para evitar un posible riesgo de asfixia. Entonces, si la persona está en el suelo, yo la llamé y no me contestó, no se mueve, no abre los ojos, yo le levanto las piernas para ver si eso ayuda a que se recupere el estado de conciencia. Nada, no se recupera el estado de conciencia, entonces ahí le bajo las piernas otra vez y la coloco en posición lateral de seguridad, que es la que vamos a ver en este momento y vamos a practicar acá. Bueno, y eso también es importante, ese detalle: si lleva gafas hay que quitárselas, porque a veces pasa que el paciente se desploma y empieza a convulsionar. Entonces, con las gafas se puede hacer daño. Entonces, como no sabemos qué va a pasar después de que cae y pierde la conciencia, entonces mejor, si tiene lentes, se los quitamos, ¿sí? Para ver si de pronto se desencadena una convulsión, que se evite de pronto una lesión. Esta es la posición lateral de seguridad. Miren que él todo el tiempo está arrodillado. Uno se debe arrodillar al lado del paciente, ¿sí? Y extendemos el brazo que esté cerquita a mi cuerpo, como auxiliado, que estoy arrodillado a su lado, que en este caso es el brazo izquierdo. La otra mano la podemos colocar acá, y no lo hace así, pero la podemos colocar así. Y flexionamos la pierna, que está más lejos de nosotros, ¿sí? Y giramos al paciente. Andrés, obviamente ese movimiento se hace si no hubo una contusión fuerte. Si no, exacto, si no vimos que hubo una lesión a nivel de cuello-cabeza cuando se golpeó, cuando cayó y se golpeó, lo hacemos. Si no, no lo hacemos así, porque para eso entonces necesitaríamos por lo menos dos auxiliadores, ¿cierto? Uno que se encargue de la cabeza y el otro que se encargue de hacer el giro, pero realmente no es recomendable porque la persona de la casa tendría que quedarse ahí todo el tiempo sujetándolo. Entonces mejor la dejamos boca arriba, porque ya en ese caso se usan las camillas rígidas, las camillas que tenemos para trasladar pacientes que sí tienen un movilizador de cuello, para mantener, digamos, el cuello estable y no empeorar de pronto una lesión que se haya generado con la caída. Pero si no se golpeó la cabeza, o si alcanzamos a sostenerla antes de que se cayera, la dejamos recostada en el piso, y ahí sí, después de hacer todo lo que hicimos antes, si no hay conciencia, entonces hacemos la posición lateral de seguridad. Entonces para eso es que trajimos este. Entonces la idea es que practiquemos cómo se hace.
y alguien que me pueda servir de modelo para yo empirificarlo y que ustedes lo El hagan. niño del paseo que levante. Vea. Que tiene las gafas. Ah, bueno. Entonces digamos que... Porque yo me acuesto y no me vuelvo a Mateo, levantar. siéntate, por favor, arriba. Mateo se desmayó, entonces ya sabemos qué hay que hacer. No me respondas, ¿cierto? Mateo, ¿me oyes? Oye, Pero no se puede reír. No se ría. ¿qué pasa? Hola, ¿me escuchas? ¿Cierto? Digamos que no me escucha nada, entonces procedemos a, con una silla, pastor si me colabora, Dale los pies. levantamos las piernas, ¿cierto? Y las ponemos sobre la silla para ver si con esto recupera más rápido la conciencia. Si Mateo no recupera la conciencia, no me responde, no se mueve, nada, no abre los ojos, entonces, bueno, obviamente no inmediatamente, ¿cierto? Esperamos unos minutos, 1 o 2 minutos para ver si con esto mejora. Está Igual bien tanto estamos tiempo. verificando todo el tiempo si hay pulso, entonces aquí verificamos, tocamos la arteria, como les decía ahorita, del cuello, verificamos, tiene pulso, está respirando, sí, se mueve el abdomen, se mueve el tórax, está Ajá. respirando, está vivo. También vivo, se le está vivo. pregunta o no. Todavía no, porque él está Está vivo. inconsciente. Está inconsciente, pero Está está vivo. inconsciente, pero entonces yo Porque está respira. inconsciente, pero yo le levanté las piernas para saber si de pronto era por una hipotensión y que se le mejore la presión arterial, le suba y recupere la conciencia. Y al mismo tiempo estoy verificando que esté vivo, ¿cierto? Que los signos vitales estén bien, que el corazón esté latiendo, que los pulmones se estén elevando, quiere decir que está respirando, está con un latido cardíaco presente, entonces listo. Yo ya ahí no me estreso tanto, yo ya sé que él está vivo, perdió la conciencia, algo habrá sido, se le bajó la presión, se le bajó el azúcar, no sabemos. Pero entonces hago esto para lograr que recupere rápido el estado de conciencia. Pero mientras tanto, entonces como tiene lentes, se lo retiramos para evitar que si en caso de que vaya a empezar a convulsionar, entonces no se vaya a lastimar. Y en caso de que empezara a convulsionar, pues habría que quitar la silla y dejar las extremidades pues en el suelo normalmente. Listo. Entonces, no convulsionó tampoco, pero todavía no responde. Mateo, ¿me escuchas? Mateo. Nada, no responde. Entonces, en ese caso hacemos la posición lateral de seguridad, porque está vivo, algo sucede, no sabemos qué todavía, pero necesitamos que esté en esa posición, porque en esa posición, si en caso de que llegara a vomitar, no se va a broncoaspirar con el vómito, ¿cierto? Porque a veces pasa que antes de convulsionar, por ejemplo, vomitan. Entonces, si está en esa posición, va a broncoaspirarse. O el problema de la hipoglicemia o de la hiperglicemia a veces también causa náuseas y vómitos. Entonces, si fuera por esa causa, al vomitarse, pues que lo haga de lado, no estando en esa posición. Entonces, ¿qué hacemos? La extremidad superior, en este caso el brazo derecho, lo elevamos. Ahí en el video se lo muestran que lo ponen así, pero realmente es mejor ponerlo así, ¿cierto? Y miren que yo estoy arrodillado todo el tiempo al lado de él. Esta otra, entonces la ponemos acá, aquí, de manera que le quede como apoyándole en la cara. Y esta pierna que está más lejos de mí, entonces la levanto así. No haga fuerza, Mateo, que ¿Sí? se está desmayando. Y lo que hago yo entonces es girar a Mateo No sé, para que quede así. Entonces miren, la mano que le puse acá va a quedar como apoyando el sí. rostro para que no quede todo así. Y esta mano va a quedar sosteniendo la cabeza. Lo que también hacemos, Mateo, discúlpame, es tratar de extender un poquito el cuello hacia atrás para que la vía aérea quede abierta. O sea, para que el aire pase sin problema. Si lo dejamos así, el aire le va a dar más dificultad salir y entrar. Entonces, más bien extendemos un poquito hacia atrás la cabeza, así el aire entra y sale sin dificultad. Y esta rodilla lo que está haciendo es cuñar a Mateo para que él no se me venga boca abajo del todo. Si vomitara o algo, entonces no se va a broncoaspirar con el vómito. Entonces lo dejamos así hasta que recupere el estado de conciencia. Si no lo recupera, entonces ahí es donde estamos ya llamando a área protegida o a bomberos en caso tal, para que miren qué es lo que pasa, porque no es normal que Mateo no recupere el estado de conciencia. ¿Cuánto tiempo puede esperar uno que Pues- recupere la conciencia Pues, como para como llamar? le decía, 5 minutos realmente es mucho tiempo. 5 Cuando una minutos. persona tiene más de 5 minutos sin conciencia es raro, algo neurológico está pasando a nivel cerebral. Entonces no es normal, puede que la hipoglucemia haya sido severa. De hecho, a veces quedan en estado de coma, por ejemplo. Y es grave, es algo grave, algo un daño cerebral, algo grave sucedió, entonces no es normal, eso obviamente amerita atención hospitalaria. Y a veces convulsionan también, entonces la hipoglicemia, por ejemplo, puede llevar a convulsiones o a pérdida de conciencia, y con un coma incluido, que ameritan atención hospitalaria. Entonces por eso hay que llamar sí o sí, en 5 minutos nada que recuperar la conciencia, llamemos, porque no es normal. Y obviamente estamos verificando todo el tiempo los signos vitales, que Mateo siga respirando, que siga teniendo pulso. Esta posición, ¿por qué la hacemos? No solo por evitar el tema de que se vomite y se broncoaspire, sino también porque en esta posición la oxigenación mejora a nivel corporal. El oxígeno, digamos, se desplaza más fácilmente por todo el cuerpo si estamos en esta posición.
Entonces así se recuperaría más rápido el estado de conciencia, porque el cerebro, aparte que se alimenta de glucosa, también de oxígeno, también se alimenta de oxígeno. Entonces así se oxigena mejor su cerebro, más rápido recupera el estado de conciencia, que es lo que necesitamos. Recuperar el estado de conciencia, entonces lo ayudamos a levantarse. Mateo, ¿cómo te sientes? ¿Cierto? Pues en este caso no preguntamos lo que le dije ahorita, pero lo habíamos preguntado. Mateo, ¿ya recuperado la conciencia? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Y hoy qué día es? Hoy es sábado. Hoy es sábado, muy bien. Mateo, ¿te sientes bien para levantarte? Habría que volverlo a estás cruzar cuando mareado. no sepa Pedir responder. incapacidad, ¿eh? Listo, entonces vamos a levantarnos y vamos a sentar a Mateo. ¿Sí? Mateo, vamos a levantarnos y nos sentamos en esta silla. ¿Sí? Quédate sentado ahí un rato para ver si no te vuelves a marear ni nada. Y si Mateo sigue bien, Mateo, mira las gafas porque te las quitamos porque de pronto podrías lastimarte con ella. Entonces, si ya se recuperó, ya 10, 15 minutos así bien, listo Mateo. ¿Y de lado Puedes cuánto levantarte. se deja? Hasta que recupere el estado de Hasta que conciencia, como les digo, si en más de 5 Ujú. minutos no ha recuperado esta conciencia, eso es raro, eso Desde no que es se normal. desmaya, debe pasar 5 minutos O sea, máximo. para Máximo, pues Máximo, es muy para raro llamar. que una persona pierda la conciencia por más tiempo. Y si sí, lo más probable es que sea por una hipoglicemia severa y eso amerita correr con él para el hospital. Correr. Sí, porque allá ya lo que hacen es colocar algunos medicamentos como el glucagón, que es parecido a la insulina, que se aplica, se inyecta también, incluso hay pacientes diabéticos que cargan glucagón para inyectarse en caso de una hipoglicemia severa. Sí, porque si es que inconsciente, nada que recupera, uno puede aplicar glucagón si está confirmada la hipoglicemia. Obviamente para confirmarla tendría ya que haber hecho una glucometría. ¿Sí? ¿Y si uno no sabe inyectar? Pues realmente no es muy complicado, pero Sí, eso para eso sí hay eso que es- estar entrenado mínimamente Mm. para hacerlo porque, Sí. porque sí, no puede uno hacer daño, ¿cierto? Y hay que usar donde no es. Pero no es muy complicado, realmente los pacientes diabéticos se ponen ellos mismos la insulina, ellos aprenden, no es tan difícil, cualquier persona lo puede hacer, pero sí hay que tener un mínimo de entrenamiento. Por eso es mejor llamar a emergencias, para que vengan los Discúlpenme, profesionales y se ¿quién encarguen. quiere agua aromática, café? Agua. Agua. Agua, dos. Te recibo café. Yo también. Tinto, levanten la mano, ¿quién es tinto? Ah, bueno, me toca esperar. 1, 2, 3, 4. Ari también. Yo creo ¿Y hay yo leche? También. Ahí la toma ti. Albert, tinto 4. 1, 2 3, 4, 5, 6. 6 tintos y también. aromáticos. Sí, yo agua y creo que tinto. también tinto. Agua y tinto. No, que traigan, 7 tintos. Traiga la ¿Qué cafetera. traigan la cafetera más Y bien. aromática. Bueno, y Agua, mientras yo quiero agua. alguien que por favor haga la posición lateral de seguridad a otra persona. Tengo una pregunta, digamos, se desmayó. O sea, todo lo que tú hiciste, ¿en cuánto tiempo toca hacerlo? Pues la idea es que sea inmediato, ¿cierto? O sea, por eso el Inmediato, 5 facilitador, el primer respondiente, pues debe estar ahí en el lugar de los hechos, idealmente. Entonces, o sea, si digamos, o sea, se acabó de desmayar, todo lo que hiciste, lo de preguntarle, no reaccionó, ponerlo en posición, todo eso, ¿cuánto Eso lo tiempo debería es? hacer por lo menos en 5 minutos. Ujú. Así Ah, que es el rápido, tiempo pues. que uno espera como André. para saber si es algo grave o no, si todavía está inconsciente. Andrés, eso se debe hacer siempre donde la persona quede, digamos, se cayó ahí en el andén, no se debe, porque a veces la reacción de uno, ¿cuál es? Moverla. Llevámosla para un lugar más Llévela para seguro, Más cómodo. pero se desmayó ahí afuera, al pie de la tienda de Moisés, Lo ideal ahí es se debe hacerlo ahí. dejar, Sí, lo ideal y es eso hacerlo se debe ahí. hacer ahí en el Sí, piso. a menos que tú lo montes en una camilla rígida y te lo lleves para el lugar Ah. más apropiado, ahí sí sería distinto, porque lo estás llevando en condiciones de seguridad. Porque Sí, es que por una lo de cosa es la- cargarlo entre por todos, las Claro. venga, lesiones. arrastrémoslo, de pronto una mala maniobra, un mal movimiento. Ujú. Uno no quisiera que de pronto con la caída se hubiera lesionado y empeore la situación al moverlo así. Entonces para eso mejor si usamos, aquí hay camillas, pues usamos la camilla, lo trasladamos en la camilla a un lugar más abierto. Ahí también más hay una forma de ventilado. subirlo, ¿no? La camilla, Sí, una forma también, especial. Exactamente. Pero, y esa es una muy buena observación, porque si fuera eso en un domingo, que de ahí hay mucha aglomeración, pues la idea no es atenderlo ahí con todas las personas Sí. cerca, sino trasladarlo, por ejemplo, no sé, al patio de acá atrás, al lado de la cocina, que hay Ajá. más ventilación, o incluso en la parte de afuera, si no está haciendo mucho calor, para allí estabilizarlo. ¿sí? Mm. Pero para eso, claro, tendríamos que trasladarlo entre por lo menos 4 o 5 personas para montarlo a la camilla y llevarlo al lugar. Ujú. Eso sería lo ideal. Una preguntita, Andrés. Esto, a la persona, o sea, a Mateo se le bajó la azúcar, ¿cierto? Digamos Le que dio una en este caso se le bajó, hipoglicemia. la tensión, la presión arterial. No sabemos todavía si era una era? hipoglicemia. Si era, si era el azúcar o si era la tensión. Ajá. Para volver a subir la tensión, si fue una, Suben. le podemos dar ahí el agüita
con Sí, la sal. ahí cuando está sentado ya, recuperado. Si fue porque está hipotenso, le levantamos primero las piernas. Listo, ya Y en caso recuperó la de que conciencia. convulsione, ¿qué se sentó. hace? No, en caso de que convulsione, ahorita lo vamos a ver igual, pero lo dejamos, que pase la convulsión. Ahí no podemos Ya. tratar de tenerlo duro para que no se sacuda, no. Hay que dejar que pase la convulsión. La convulsión es un proceso que está ocurriendo en su cuerpo, tiene que terminar, en algún momento va a terminar. Las convulsiones no son muy largas tampoco. A veces pueden ocurrir una tras otra, pero entre convulsión y convulsión hay un espacio en el que el paciente suele recuperar la conciencia. Entonces ahí podemos saber si es que él sufre de epilepsia, si se está tomando los medicamentos o no, pero en cualquier momento podría ocurrir otra. Entonces hay que dejarlas pasar, ¿cierto? Hasta que ya el paciente esté totalmente restablecida su conciencia, se pueda sentar y pueda ya estar otra vez normal. Y sí es muy importante saber si está o no en tratamiento, porque si no está en tratamiento hay que consultar inmediatamente. Si es la primera vez que le pasa, yo no sé si yo sufro epilepsia, hay que consultar, hay que llevarlo al médico. Si es alguien que ya está sufriendo el problema y pronto no se tomó la medicación, entonces no hay necesidad de ir al médico, lo que hay que hacer es restablecer el tratamiento con la medicación juiciosamente. Ya. He conocido varias personas que han sufrido de tensión alta, Sí. depresión, perdón. Depresión alta, sí es lo mismo, Sí. tensión o presión. ¿Es lo mismo? Sí, Ah, sí. bueno, Ujú. pues. Y ellos dicen que cuando tienen su tensión o presión alta, toman agüita con limón y eso inmediatamente les baja también la presión. Bueno, eso ya sería un remedio casero, por decirlo así, que digamos no tiene como una explicación científicamente comprobada de por qué el limón podría ayudar, pero a algunas personas les puede servir. Ah, El agua sola no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que no tenga nada de sal, porque ahí sí le subiría la presión más todavía. sí, claro. El limón pues no debe tener mucha cantidad de sodio y por eso pues no sé, no le sube la presión, a algunas personas les sirve. Pero no es algo que digamos esto es un tratamiento indicado para ese tipo de casos, no. Solamente se le da La sales medicación. cuando tiene ¿Cómo, perdón? hipertensión. Cuando se le da Ah, cuando- solamente cuando tiene se le baja. Hipotensión. Hipotensión. Sí. Cuando tiene hipotensión, Se le da. ahí sí se le puede dar agua con una pizca de sal, Ah, para que cuando ya esté recuperado y pueda tomar sin problema el sol, para que se suba un poquito más rápido la presión y se sienta mejor para ya levantarse y ya seguir pues como normal lo que estaba. ¿Listo? Bueno, Andrés, perdón, sí. es mito, pero cuando una persona sufre de epilepsia, he visto que le cogen la lengua, Sí. ¿sí? Para Vea, que no la es muerda. muy difícil pues que pase que uno eso lo hacen para evitar que se ahogue con la lengua, pero es difícil realmente que si uno se ahogue con la lengua, eso es muy complicado porque la lengua sí puede obstruir la vía aérea, pero basta con levantar la cabeza como haríamos ahorita, tirarla hacia atrás para que la vía aérea se abra, así la lengua esté relajada, pues se abre la vía aérea y ya el aire pasa. Yo lo pregunto porque papá sufrió de epilepsia y Sí. cuando le daba lo primero que hacía mamá era Sí. cogerle No, la lengua. eso lo hacen es para eso, pero hay un riesgo, porque con la convulsión él puede cerrar la boca demasiado duro y puede morderse Morderse su la propia lengua, y si tú tienes la mano ahí sujetando te puede morder la mano y te puede hasta fracturar una falange entera. Entonces eso es mejor evitar, tampoco se meten tablas, billeteras, No. medias, a veces usan Sí, medias. sí. No, eso es peligroso porque ahí sí lo podemos hacer broncoaspirar con lo que le metamos y evitamos el paso del aire más fácil. Ajá. Entonces, y además pues, nos ponemos en riesgo porque al meterle, justamente metiéndole eso, va y cierra la mandíbula y te muerde los dedos y te arranca el pedazo, como decimos. O sea, hay que dejarlos quietos. Hay O que sea, dejar que no pase la tocarlos, convulsión. no. Lo que sí hay que hacer es quitar las cosas que estén alrededor que puedan lastimarlo. Ajá. Los lentes se quitan para eso, las sillas, luego que esté cerca, con lo que puede golpearse, sacudirse, hay que quitarlo. Y también hay que, después de que pasa la convulsión, desabrocharle, inclusive mientras esté convulsionando, si se puede hacer, le puedes abrochar la correa, corbatas apretadas, camisas abotonadas hasta el cuello, para que también pueda respirar más fácilmente durante la convulsión. Perdón, y cuando le cogen la mano en las convulsiones que les tiran, por ejemplo, el hijo mío es zootecnista y a la perrita le da muchas convulsiones. Y entonces empieza, entonces Sí. él le coge el bracito y se lo ata. Pues realmente, o sea, no es, tampoco tiene una indicación el hacer eso. O sea, no, es como más el manejo popular que se le ha dado muchas veces a las Hacerlo ya. enfermedades. Pero no es que sirva para algo en concreto, no, realmente no. De hecho, hay convulsiones, muchas gracias, City. Hay convulsiones que son así, rígidas, se ponen, ni siquiera se sacudidas, se ponen rígidas las Gabriela. extremidades. Ah, pero Entonces, Gabriela ahí está pues allá. no, hay que dejar que pase la Falta el rigidez. tuyo, Gabriela. Ya una vez se recupera el tono muscular, ya
otra vez se reincorpora la persona. Incluso hay convulsiones que ocurren con movimientos repetitivos. Empiezan a chasquear, empiezan a cerrar y abrir los ojos, a mover los dedos, y eso es una convulsión. Entonces no todas las convulsiones son como uno las ve pues, en las redes. No, yo tenía un perrito y él convulsionaba y yo lo agarraba para que no, pues Para que nada no se pesado. lastimara, de pronto Sí, sí, entonces yo lo agarraba. Con la persona sí es mejor evitar sujetarla y protegerla es mejor de lo que esté alrededor. Listo, entonces alguien que venga por favor y practique la posición lateral de seguridad con otra persona. Entre más veces Vamos, lo hagamos, vamos. es mi pasión. más recordamos cómo se hace. Pues yo puedo ser paciente, si quiere. Está livianita. Sí. Igual no me tiene que cargar. Y tengo gafas para que haga todo el trabajo. Gladys, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, me gusta más mirar. Hay que practicar. Eso, necesitas hacer de este lado, la paciente está Bueno, sí, de mañana, consciente, ¿no? ¿cierto? Sí. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, está respirando. ¿Tiene Le siento pulso? el estómago. Sí, le sentiste El pulso se le Sí. sintió y le siento acá, pues vamos a subirle los pies. Ahí viene con los lentes. Por Yo precaución. también en serio con la gente encima así. Hola. ¿Me escuchas? Vamos a hacer un cambio en este ejemplo. Que tú vas agarrando los ojos. Pues Hola, hola. ¿Me escuchas? entonces ya abrió. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando ya respondió? Voy a sentarte. Pero antes de eso, Hacer las preguntas. exacto, vas a verificar el estado de Ah. Las conciencia. preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Noemí, Noemí. ¿Dónde estás en este momento? en la iglesia de Dios. ¿Y qué día soy? Sábado. Muy bien. Está ubicada en persona, está orientada en tiempo, persona y lugar. Muy bien. 10 de diciembre de 1944. Bueno, digamos que volvió a perder el conocimiento. Entonces le vas a hacer la posición lateral de Sí. seguridad. Muy bien, el brazo que está cerquita a ti lo levantas, excelente. La pierna que está lejos de ti la flexionas, gracias. Muy bien. Ese otro brazo que está lejos de ti lo pones en la mejilla de ella. ¿Cómo acá? Sí, Abajo. ahí, puede ser aquí en la que está ahí. Pero cuando la idea es que cuando lo gire, este brazo no, esta muñeca no se le doble. O sea que hay que quedar con la posición apoyada así. Debe quedar como así. No, como así, así. Hacia adentro también. Exacto, con la palma Así. y ya la gira hacia ti. Eso es, la rodilla cuña, muy bien, le extiendes un poquito la cabeza hacia atrás para que la vía aérea quede abierta, muy bien. Y nos cercioramos que siga teniendo respiración y pulso, ¿cierto? Ya en esa posición va a recuperar más rápido la conciencia porque se va a oxigenar mejor el cuerpo. Noemí. Noemí. Bueno, ya despertó. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Te desmayaste. Bueno, ¿sufres de algo? ¿Tienes hipoglicemia? No sé, ¿no desayunaste? Sí, desayunaste. ¿Pero sufres de alguna enfermedad? Bueno, vamos a mirar esto. Ya la voy a ayudar a sentar. ¿Te sientes bien para que nos sentemos? ¿Te ¿No sientes estás bien? mareada? Sí, yo te voy a ayudar para que... Si se siente bien, entonces la podemos Si está sentar. mareada no se puede. Está mareada todavía, ¿no? La dejamos a que se No, termine sí. de recuperar. Acá, en esta posición, ¿cierto? Sentada, ¿sí? Todavía no le damos nada de tomar. Si hubiéramos tenido el alcohol ahí, hubiéramos podido utilizarlo si se quería Como para una que recuperara motica más de- rápido la conciencia. Una motica algo. Y si la persona ¿Ya te no sientes sabe bien? cómo se llama, ni está Ayúdate. desorientada. Está desorientada. Quiere decir que el estado de conciencia todavía está alterado. No es normal. Algo pasa en su cerebro, entonces es mejor consultar con el sistema de emergencia. ¿Quién quiere? Hermana, ¿Alguien más quiere aromática? Perdón. con esta hermana, qué pena. Nemi, Gracias. era aromática. Agua. Usted tiene que tomar aromática para que se recupere. No, el agua me sirve primero. Ella está en la época que toma sino agua. Señorita, mis lentes, ¿por dónde están? No, se le olvidó pegar en los lentes. ¡Qué velo!
Dice perdón, perdón. Me enseñé la Muy humallada. bien. Te falta un tinto y un agua. No, dale, quédate ahí. Y Nemi, lo veo. Yo sufría de hipo, glicemia, y me desmayaba a veces. Entonces tenías tus bolsitas de sobrecitos de azúcar o pastillas de glucosa. No, casi nunca me dan azúcar. O sea, Pero porque a mí lo se que me... dice Andrés es verdad, como eso casi no pasa, a uno sí se le puede olvidar como todos los pasitos, como Claro. el protocolo, Ujú. Es que siempre es mucha No, pero presión. es que uno hasta ahora está empezando, entonces no tiene... Pero No, por y eso es el bueno susto. repasar. Sí. No, Y en ese momento La tiene presión y susto, la gente eso, la- porque estamos todos alentados Hay ahí, que pero... aprender a manejar eso. Sí. Una cosa es el simulacro y otra cosa es la vida real. No, gracias a Dios no. Mm. Eso es un milagro de Dios que me sanó. claro. Yo me desmayaba y lo que a mí me daba era vómito, vomitaba y vomitaba. Entonces al desmayarte y vomitar tenías que estar en esa posición para evitar con pastillas. Esa sería la atención. Y ya los médicos dijeron que me quedaba así de por vida. Yo creo que lo primero Y que en la uno debe iglesia tener es calma. nos reuníamos todos y orábamos. Y orábamos. Y ¿Cierto, el Andrés? Señor hizo el milagro. Para uno lo primero es estar calmado. Eso es clave. Eso es lo primero que nos dicen siempre en primeros auxilios. Mantenga la calma. Es difícil. Más si uno nunca ha tenido una situación, uno se asusta. Pero yo siempre digo, piense que es su mamá, Claro. su papá, sus hijos, eres más amado. Sí, exactamente. Usted no se va a quedar manicruzado. Y usted va a hacer algo. Entonces, piense que es un ser muy superior para usted. Además, son sus hermanos en la fe. Si ocurre que ¿cierto? Entonces, es una persona importante para usted. Trate de recordar, respire profundo para que oxigene mejor su cerebro y recuerde lo que aprendió Pasos. para poder hacerlo con la persona. No tiene exactamente que ser en ese mismo orden, pero que sí haga todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Y cuando la gente echa babasa, A veces pasa. eso es En las convulsiones se pueden presentar no solo vómitos, sino también Con los epilépticos pasa mucho. salida de mucha salivación excesiva. Mm. Es lo que llaman babasa. Puede pasar. Pero eso es parte del problema como tal que genera la convulsión. Pues es una manifestación que viene con la convulsión. A veces las personas cuando son epilépticas saben cuando les va a dar la convulsión. Eso se llama un aura, como una señal. Entonces empiezan a oler algo raro o a ver algo raro. Entonces le dicen, huele a algo y usted no huele a nada. Imagínate. Esa persona sí. Entonces eso ya te dice De que hecho, pronto va a papá tener se una nos convulsión. sentaba. Mejor prepárate De hecho, por si papá se se nos cae, tú sentaba. lo cojas Amigo, y no está dejes que se golpee cuando se se nos caiga. sentaba. Mira que una primita mía sufre de ataques de epilepsia y tiene un perrito que vaya a avisa cuando ella le va a dar eso. Los animalitos como que saben. De hecho, papá, por ejemplo, cuando se sentía así, ay, mía, o el que estuviera al lado, me estoy sintiendo mal. Y uno se sentaba o se acostaba. Y ya uno sabía lo que venía. A veces antes de la convulsión hay un grito. La persona grita y entonces lo que sigue inmediatamente es la convulsión. Una vez casi nos cayó un caballo porque él manejaba, pues tenía caballos. Esa vez sí ¿se se nos curó volvió. en algún momento o nunca ¿No? se curó? ¿Se curó? No, Eso toda la como que es vida. para toda la vida. Toda la vida sufrió eso. Bueno, ¿alguien más quiere practicar la posición lateral de seguridad? Sienten que la podrían hacer y les toca. No es difícil, miren que realmente no es complicado. Dos voluntarios. Yo me las acuesto, pero me ayudan a levantar. Bueno, ¿quién le quiere Yo hacer? nunca sé cuando es una persona así muy grande. Por ejemplo, uno de Toca ayudar. Venga, Yes, practique, yes. Gabriela. Gaby, practica como de Gaby. De una vez, De Gaby. una. Ya que preguntó, Si hágale. tienes que pedir ayuda. Sí, de una vez que Vaya, practiques, Gaby. Gaby. Mira cómo es la fuerza suya. Yo no me le hago el pesado. Es que ahí Por no, eso, o pues, sea, no uno tiene que hacer así sea muy fuerza. grande, uno no hace fuerza. No. Ay, no, William. No, lo que pasa es que uno ahí no está desmayado, pero el desmayado sí tiene... Pesa. Pero Pesa. como Claro, usted peso los muerto. movimientos los hace Haces ahí mismo en el acostadito. piso. O que él Entonces, caiga en otra posición. Entonces, Porque ahí está muy sí, ahí bien está muy fácil. puestecito. Si caigamos boca abajo. Si cae boca abajo, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo boca Boca arriba, arriba. ¿cierto? Entonces lo giramos. Obviamente, si no hubo una lesión en cabeza o cuello con la caída. Sí, entonces hay que tener otra persona que se encargue solo de cabeza y cuello y por lo menos mientras se sostiene, la otra persona lo gira para que quede boca arriba. Pero ya no hacemos la posición lateral de seguridad en ese caso. Listo, lo dejamos así boca arriba.
pero digamos que este no es un caso de esos, sino que solamente vas a hacer la posición lateral de seguridad porque él está inconsciente, ya existe todo el proceso anterior. Ya don William está bien. No ha recuperado, no ha recuperado la conciencia, entonces lo vas a poner en esa posición. Entonces se le sube la mano. Dos lentes, Gaby. Ay, los lentes. Háblale, háblale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Don estás? William, ¿cómo está? Don William, hábleme. Don William, Don William. Don William, pero no se ayude, déjeme. Sí, hágale bien el desmayado para que pueda. Acuérdese Pero es de que eso, no, antes primero de no eso. le ponen los pies en Ah, la sí, silla. los No pies. importa. Digamos no, que bueno, ya pero pasó todo ya eso. hice todo el Ah, proceso. solo es Sí, solo la este. posición. Solo van a hacer el... Sí, sí, sí. Es como para que Uy. reparen. Pero No se William. Quietecito, No, William, me están haciendo mal. Entonces se coge de aquí. Sí, del hombro y de la cadera. Ok. Vea, Y lo giras. usted. Gíralo, No, gíralo. William, usted no está colaborando. Don William. Está desmayado. No, William. Gíralo, gíralo. Baja el Toque pie. la rodilla aquí. Que la rodilla toque el piso. Toque el Esa es suelo. la cuña Para que lo Eso, sostenga. eso, Y la cabeza como hacia atrás. un poquito hacia atrás. Ahí quedó la vía Ahí. abierta. Sí. Ahí. Ujú. Y esperar. Ok. Exacto. Mira, él puede Se poner le incluso el está codo acá. yendo. Ahí puede el codo también se puede colocar. ¿Verdad? ¿Cómo lo va a levantar? Incluso queda como uno apoyado con la rodilla. Ese es el objetivo de la posición, es que no se Don venga William, abajo. despierte. Don William, ya se Sí, acabó se la lo prueba. No, William, por favor, Don William, no son los No me ha simulacros. tomado el pulso, no me miró el tórax. No. No, yo le dije que hiciera así la posición. No, Ya no. le hicieron todo. Imaginamos que hizo todo lo otro antes. Solo Don una William. posición, ¿no? Ya desperté, pues. Ya. Pues ya recuperó la Tócale conciencia. el Ya pulso. va a seguir volcarse otra vez boca arriba y luego sentado. Levántalo, Gabriela. Don William, ya se siente No mejor. peso sino 85 kilos. Venga, ¿Usted bobadita cree que nomás. se puede sentar? Sí. Te sientes Me ayuda también. Y lo dejamos ahí. Entonces cree que unos puede 2, sentar, 3 entonces siente minutos ahí. hasta que ya esté mejor. Si se siente bien, 2, 3 minutos después lo llevamos a la silla. Máximo 5 pues, pero si se siente bien en menos tiempo, pues lo llevamos a la silla. No, Don William está. No, Gabriela, pero William. venga, Mateo, ayúdele. ¿Cree que yo con mis rodillas como las tengo soy capaz de levantarme así? Lo dejamos en la silla y ahí sí ya preguntamos lo de los antecedentes de enfermedades que pudieron haber llevado a ese episodio de desmayo. ¿Listo? Bueno, entonces en casa pueden practicar con sus familiares, uno nunca sabe también Sí. que ocurra una situación de estas en casa, pueden practicar también esto de la posición lateral de seguridad. Bueno, y creo que ya terminado el video. Mire lo que les decía, si no recupera la conciencia, esperamos máximo 5 minutos y si no recupera conciencia, llamamos. En este caso, hacemos un video español, llaman al 112, aquí llamamos al 123, a Emi o a Homero. Bueno, ya le agradeció por haberle ayudado. Bueno, entonces continuamos acá. Voy a adelantar un poquito porque ya se nos está yendo el tiempo. De todas maneras, como les decía, las presentaciones las voy a compartir, pero les voy a adelantar algunas diapositivas donde están básicamente definiciones de cosas que ya hemos venido hablando. Signos y síntomas, esto también lo hemos mencionado ya, pero me quiero enfatizar es en esta parte. Ya es lo que debemos hacer, bueno, esto es lo que no debemos hacer, ya lo mencionamos también, dar de comer o beber, en ese estado no se puede, ¿cierto? Hasta que no se haya recuperado totalmente. No se deben administrar medicamentos a menos pues que usted esté entrenado para ello y se ha confirmado que tiene una hipoglicemia, pronto hay que ponerle un glutagón, y tiene una hiperglicemia, hay que poner una insulina. Pero esa labor se la dejamos al personal de emergencias. Y tampoco debemos permitir que se levante bruscamente, lo que les estaba diciendo, levantarlo paso a paso, primero lo sentamos, luego lo llevamos a la posición de pie cuando ya esté completamente recuperado. Entonces aquí ya sí quería que nos centráramos un poco en esta parte de la hipoglicemia, signos y síntomas que nos ayudan a diferenciarla de la hiperglicemia, pero aquí es donde está este otro video que me parece muy interesante que también veamos. También lo tengo ahí en el celular.
consulta. Este sí es No se colombiano. dice hipoglicemia, sino no hipoglucemia. Es lo mismo, hipoglucemia o hipoglicemia, estamos hablando de lo mismo. Son diferentes formas de Está escribir. bien, está bien. Está bien escrito en ambas formas. ¿Lo está viendo? No, ay, perdón. Ahí sí. Hola, estamos nuevamente en nuestro canal San Vicente se cuida. Hoy les vamos a hablar de algo muy importante que es la hipoglicemia. La hipoglicemia, como su nombre lo dice, tiene el prefijo hipo. Hipo significa por debajo de. Entonces cuando uno habla hipotensión es que la presión arterial está bajita. Hipotiroidismo es que la tiroides está lenta. Hipoglicemia es que el azúcar está bajo. El cerebro utiliza la glucosa como fuente de energía. ¿Por qué es tan importante? Porque si empieza a bajarse la glucosa, el cerebro y las neuronas no van a tener energía para poder sobrevivir. Cuando la glucosa empieza a disminuir, el cerebro empieza a producir unas señales en el cuerpo para que uno sienta hambre. Cuando uno tiene de verdad hambre, el cerebro busca alimentos que suban el azúcar rápido. Por eso cuando uno tiene un ataque de hambre, uno le dan ganas de comer es pan, tortas, galletas, dulces. Uno nunca cuando tiene hambre o un ataque de hambre le da por comer ni tomate, ni zucchini, ni berenjena, ni lechuga, porque eso de verdad no tiene casi carbohidratos. En las personas diabéticas que están en tratamiento, ya sea con medicamentos orales, las pastillas, o insulina, ellos ocasionalmente tienen que estar chequeándose o midiéndose la glucometría con un aparato que llama el glucómetro. Cuando el nivel del azúcar está por debajo de 70, uno tiene que estar muy prevenido porque puede generar síntomas de hipoglicemia. En ocasiones no, pero es importante recordar que cuando el nivel de azúcar está por debajo de 70, uno debe utilizar una regla que se llama la regla del 15. La regla del 15 básicamente es, cuando uno tiene un bajón de una hipoglicemia, debe consumir 15 gramos de carbohidrato cada 15 minutos hasta que una glucometría le dé por encima de 70. Eso no se los menciono ahorita y es muy importante. Entonces, en el caso de que haya que dar la gaseosa o los sobrecitos de azúcar, entonces a los 15 minutos deberíamos poder revisar el azúcar con un dextromíter o un glucomíter, como lo mencionaba, para verificar si ya con eso subió. Pero si no lo tenemos, entonces ¿cómo lo verificamos? Ya el paciente no tiene esos signos y síntomas, ya no está mareado, ya no está sudoroso, pálido, frío, ya no tiene visión borrosa, ya se siente mejor, ¿cierto? Uno dice, bueno, ya se recuperó. Si a los 15 minutos no mejoraron ninguno de esos síntomas, entonces uno vuelve y da otros 3 sobrecitos de azúcar, otro medio vasito de gaseosa, para ver si sube, ahí sí el azúcar a más de 70. Entonces él dice, demos 15 gramos de azúcar cada 15 minutos hasta que el paciente se recupere. Pero yo, para ir a la fija, pues sabría si a los 15 minutos está recuperado haciendo un dextromíter. Eso es como lo ideal. Por eso les decía, la mayoría de pacientes diabéticos tienen un dextromíter a la mano. Incluso ellos mismos a los 15 minutos podrían tomarse la glucometría a ver si ya subió. Si ya subió a más de 70, entonces ya está recuperado. Pero si no, entonces verificando si ya no están esos signos y síntomas. Entonces tenemos que saber que tiene 15 gramos de carbohidrato. La manera más fácil es el azúcar. El azúcar, una papeleta, un sobre de azúcar tiene 5 gramos de carbohidrato. Es decir, cuando una persona tenga una glucometría en 60, 50 y tenga síntomas o no los tenga, debe consumir 3 sobres de azúcar en un vaso de agua y tomarlo para que evite las consecuencias de la hipoglicemia, ya sea pérdida de conocimiento o inclusive una convulsión. En el caso que la persona tenga una hipoglicemia y no tenga disponibilidad fácil de conseguir azúcar, se recomienda consumir cualquier cosa que tenga carbohidratos. Por ejemplo, las gaseosas, los jugos de cajita que tienen endulzantes, los jugos de frutas. Eso sí, que no sea dietético, porque lo dietético no tiene carbohidratos. Eso es importante también, porque que gaseosa cero no sirve, porque no tiene azúcar, tiene edulcorantes que te hacen sentir dulce, pero no es algo que te va a subir la glicemia. Entonces, que no sea dietético es muy importante. Y lo otro es lo que está diciendo, los 3 sobrecitos de azúcar se pueden disolver en agua, aunque también se podrían consumir de forma directa, realmente, como uno lo prefiera, pero si lo vamos a dar en agua es porque el paciente, como les digo, puede deglutir sin ningún problema. Eso es otra cosa importante. Y que el paciente ya con hipoglicemia que se recupera, pues se va a evitar, como él decía, una posible convulsión. No sé si lo escucharon, que dijo que se podría presentar inconsciencia o hasta convulsiones, porque la hipoglicemia, si no se corrige rápido,
puede llevar al paciente a convulsionar. Y las convulsiones no son buenas, porque cada vez que hay una convulsión hay daño cerebral. Entonces la idea es evitarlas, y por eso es que la atención pues, debe ser lo más oportuna posible. Tenemos que recordar que hay alimentos que tienen solo carbohidratos, pero existen otros alimentos que tienen carbohidratos y grasas. ¿Y qué pasa? La grasa disminuye la absorción del azúcar. Entonces, cuando una persona tiene hipoglicemia, es común cometer este error. ¿Y cuál es? Que comen chocolate. Eso tiene manteca de cacao. La manteca de cacao es una grasa, y como es grasa, ya el azúcar no se va a elevar rápidamente, sino que se va a elevar pero muy lentamente, y va a ser un problema porque si tenemos un azúcar en un nivel muy bajo como 30 o 40, no nos va a dar tiempo para que se recupere. Tenemos que aprender cuáles son los síntomas de una hipoglicemia. El principal síntoma es, obviamente, cuando el azúcar se baja, es sensación de hambre. Si sigue bajando el azúcar, la persona va a sentir mareo, debilidad, empieza a ver nublado y va a empezar a sentir palpitaciones, como el corazón, lo que la gente llama taquicardia, el corazón más rápido, y va a empezar a sudar de una manera fría, no como cuando uno hace ejercicio que el sudor es caliente. Se le baja la temperatura corporal, y si sigue disminuyendo la glucosa, llega un momento que puede perder conocimiento, como les dije, o inclusive puede convulsionar. Listo. Entonces mire la clave ahí. Lo primero, antes de la hipoglicemia, es la sensación de hambre. Entonces, es una forma también en que uno se puede dar cuenta que la persona en algún momento va a hacer una hipoglicemia. Tengo mucha hambre de un momento a otro, repentinamente. Entonces, y si la persona es diabética, ya sabe que hay que ir rápido a comer, porque si no va a dar una hipoglicemia y se puede presentar este problema que estamos mencionando. Entonces la idea es como prevenirlo si se puede. Si se puede, pues la persona tiene hambre inmediatamente, como así de la nada, es un signo de que le va a dar una hipoglicemia, entonces rápidamente consumir algún alimento que aporte azúcar simple, rápido. Porque si va y se come un buñuelo, una empanada, entonces lo mismo, se va a demorar mucho para subir el azúcar, y de todas maneras le va a poder... Evitar, mejor dicho, las grasas. Sí, en ese caso, si tengo hambre, uno, lo que él decía, uno piensa es en algo dulce de panadería, no sé, un pastel de arequipe, algo que tenga azúcar. Es lo que se debe hacer para subir rápidamente el nivel de azúcar. Y evitar caer en la hipoglicemia y evitar la complicación potencial que es la convulsión. Esos pacientes generalmente andan con papeleticas de azúcar o con tabletas de glucosa, incluso también viene en gel, glucosa en gel. Entonces ellos saben, tengo mucha hambre, me tomo la papeletica de glucosa para evitar que me dé una hipoglicemia. ¿Un confite ayuda? O un confite. Cualquier confite que tiene mucho azúcar, que generalmente tiene mucho azúcar, también ayuda. Un dulcecito, un coffee de light, cualquier cosita que tenga azúcar. Cuando una persona es diabética, muchas veces el cuerpo le avisa cuando le está bajando el azúcar. Si el paciente siente síntomas de hipoglicemia, es importante que consuma alimentos antes de que llegue a un valor en el cual pierda el conocimiento. Si ya perdió el conocimiento, es importante acudir a un médico rápidamente o a un servicio de urgencias. El reto de la semana es algo un poquito complejo, pero es muy importante. Es que seamos auténticos. ¿Qué es ser auténtico? Ser auténtico es pensar, sentir, hablar y actuar de una manera coherente, porque sabemos que la persona que es coherente sufre menos en la vida y es más feliz. Recuerden, en Ambiente Te Cuida les queremos enseñar a sembrar y cultivar un estilo de vida saludable basado en el autocuidado. Listo, ahí lo dejamos. Entonces, esas son como formas de identificar si es una hipoglicemia por la sintomatología que se empieza a presentar, para prevenir que se desencadene el desmayo por esa causa. Vamos entonces a volver acá a la presentación. Esta es la definición, ya lo hemos mencionado. Entonces miren, en esto es lo que quiero que enfaticemos, para que diferenciemos cuándo es una hipoglicemia y cuándo será una hiperglicemia, ¿sí? Cuándo se debe dar azúcar y cuándo es innecesario hacerlo. Entonces estos son los síntomas más comunes, aparte de los que mencionaba en el video: debilidad, mareo, el hambre, que es el que generalmente arranca presentando, es el primero que se presenta, temblor muscular, pulsaciones rápidas, las palpitaciones que se mencionaban allí. Y estas últimas conductas raras del paciente, debido a la confusión mental, generalmente ocurren es cuando ya va a ser inminente el desmayo. Empieza a sentirse como desorientado, como confundido: ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? No me siento bien, y cae, ¿sí? Entonces esos son signos muy característicos de la hipoglicemia. Pero miren que hay unos que son compartidos, y este cuadro no sé si lo alcanzan a ver muy bien, pero aquí nos dicen que hay unos signos y síntomas compartidos de tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia. La columna de la derecha dice síntomas compartidos: náuseas, es común que en ambos casos haya sensación, ganas de vomitar; visión borrosa en ambos casos, se siente uno débil, se empieza a ver uno pálido. Más comunes en
La palidez es más común en la hipoglicemia. Uno lo ve que se empieza a poner pálido y le toca la piel y se siente fría y húmeda, como lo que llamamos sudor frío. ¿Sí? Y las convulsiones sí se pueden presentar en ambos casos, pero ya en casos graves, ¿sí? Cuando ya hay una caída muy brusca o muy marcada del azúcar en la sangre, o un aumento muy marcado también de azúcar en la sangre, también puede dar convulsiones. Y el coma también se pueden tener comas por hipoglicemias severas o por lo que llamamos comas diabéticos, por exceso de azúcar en la sangre. Que esa es la consecuencia más grave, que un paciente quede en coma por una situación de estas. Y la somnolencia, el sentirse como adormilado cuando uno debería estar despierto, también es un signo y síntoma común en ambos problemas. Pero hay unos que son específicos. Por ejemplo, miren el último. En el lado izquierdo hablan de la hipoglicemia y en la mitad de la hiperglicemia. Es una forma fácil de identificar cuándo es una y cuándo es la otra. Si es hipo, viene el sudor frío. El sudor frío, sí. Y Y si si es el otro es- hipoglicemia, mientras que si es una hiperglicemia no hay sudor frío, antes la piel es seca y hasta se puede sentir algo caliente. Eso es una forma rápida de identificar si ese desmayo es por hipo o hiperglicemia, ¿cierto? Está desmayado y le toca sobre todo el rostro, se siente frío, está pálido, se siente frío y sudoroso, eso es muy posible que sea una hipoglicemia. Pero lo toca si está caliente y está seca la piel, eso es una hiperglicemia casi siempre. Entonces esa es una forma de identificar a simple ojo cuándo es una y cuándo es la otra. Y lo otro es el tema del hambre y el la sed. Cuando es hipoglicemia, lo que les decía ahorita, el primer signo es el hambre. Mientras cuando es hiperglicemia, lo primero es la sed. El paciente que si está todavía consciente te puede decir, tengo mucha hambre. Eso puede ser una señal de que le va a dar una hipoglicemia. O tengo mucha sed, eso es una señal de que le va a dar hiperglicemia. O que tiene ya hiperglicemia, por eso tiene mucha sed. Cuando uno tiene mucha sed es porque hay mucho azúcar concentrado en la sangre. Entonces uno tiene que diluir ese azúcar y para eso le da sed, para que tome agua y ese azúcar se diluya. Entonces es una forma de identificar rápidamente cuál de las dos puede ser, ¿sí? Y así sabemos, se desmayó, tiene la piel caliente, no le tengo que dar azúcar, no le tengo que dar una gaseosa, ¿cierto? O está consciente y me está diciendo que tiene mucha sed, le tengo que dar pero solo agua, nada más, ¿sí? O está consciente y me dice que tiene mucha hambre y aparte está empezando como a sentir mareado, eso es una hipoglicemia, hay que darle ahí sí algo dulce. Entonces son formas de identificar como lo que llamamos la clínica o la sintomatología de si es uno o es otro el problema. ¿Listo? Eso quería como que lo resaltáramos. Bueno, y ya cuando ya estemos atendiendo a la persona y ya se haya solucionado la situación, esté consciente y me pueda responder todo, aparte de lo que ya le hemos preguntado de si sufre de algo, si está en tratamiento para algo, es importante saber que hay unas causas, digamos, muy comunes de la hipoglicemia. Entonces, y que también con base en esas causas le deberíamos preguntar, por ejemplo, si practica ejercicio de forma prolongada y no come nada. Los pacientes que sufren de diabetes deben tener un régimen de alimentación muy juicioso, de horarios para comer fijos, y si hacen actividad física tienen que comer antes de ir a hacer actividad física, porque si no se les va a bajar el azúcar mientras hacen ejercicio. Entonces preguntarles si estuvo haciendo ejercicio antes de venir al servicio, por ejemplo, y si ya comió algo, comió antes de ir a hacer ejercicio algo. Si tienen ayuno prolongado también, entonces pacientes que se saltan comidas. Entonces, hoy no almorcé, probablemente en la tarde le va a dar una hipoglicemia. Entonces, no saltarse comidas. Es una de las cosas que debemos preguntar, ¿se saltó el desayuno, se saltó el almuerzo? ¿O está comiendo las comidas regularmente? Si comes en varios momentos el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo, no te saltaste ninguno de esos. Es algo que debemos preguntar para saber si es por la situación producida por una hipoglicemia. La alta ingesta de alcohol pues también podría llevar a la hipoglicemia. En las personas que son alcohólicas pues no aplicaría, digamos, creo en este caso aquí en la iglesia, pero también es una de las cosas que ya no sabemos, pero puede que hayan consumos pequeños de alcohol, vino, no sé, pero no es muy común verlo, pero también es una cosa que podría llevar a la hipoglicemia. Y las altas dosis de insulina, esto en caso de los pacientes que ya sufren de diabetes y se están poniendo dosis más altas de las que el médico les ordenó insulina. Eso también hace que se les baje más el azúcar y llegue a una... Entonces se puede dar el caso que una persona que sufra de azúcar sufra ambas sintomologías, la hiperglicemia o la hipoglicemia. Claro, es que ambas son complicaciones de la diabetes, sí. Ambas. Sí, porque... Entonces, en un caso es cuando sufren de diabetes, pero no están en tratamiento, ¿cierto? Entonces se les sube mucho el azúcar, les da hiperglicemia. En otro caso es que sufren de diabetes, están en tratamiento,
pero de pronto están tomando una dosis más elevada de la que se necesita y entonces el medicamento baja demasiado el azúcar, entonces les da hipoglicemia. Ahora entiendo, porque es que mi esposa es diabética. Y ella, hay veces porque ella suspende mucho el azúcar, y hay veces me dice, papi, tengo mucho frío y quiero un dulce. Eso es un síntoma de Se le hipoglicemia. bajó, ¿sí ve? Se le bajó. Eso es hipoglicemia. Todo lo que aprendió. Exactamente. Eso es un signo de hipoglicemia. El frío, el sudor frío es signo de hipoglicemia casi siempre. Perdón. Y el hambre. Tengo una preguntita. Ya vimos en estos desmayos que es bajón o subida de azúcar. ¿Puede ocurrir que en estos desmayos falte el pulso o la respiración? Sí, claro que sí. Pero eso ya sería un paro cardiorrespiratorio. Eso es más grave. Se quedó inconsciente, se desmayó porque el corazón dejó de latir. Y si deja latir el corazón, al momento dejan de funcionar los pulmones. Entonces ahí no le vas a encontrar ni pulso ni respiración. Y ya hay que hacer es unas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es el famoso RCP, que van a hacer las compresiones, la respiración. Puede ser así. En esta capacitación podemos... Se desmayó la persona y volver a eso. Sí, y eso es muy importante porque eso sí que amerita una atención inmediata en el sitio. Ahí sí no podemos moverlo. Ahí sí, ahí va a haber conmoción si llega a pasar eso alguna vez, Dios lo quiera, pero... Porque claro, es algo muy impresionante. Entonces, digamos que... las personas que evacúen, no sé, entre ese espacio por lo menos. O sea, que siempre, digamos, lo primero que se hace, sea donde que la persona quede, es mirar que tenga pulso, por ejemplo. Antes de moverlo o cualquier eso cosa, sí hay que ¿cierto? hacerlo ahí. Conciencia, estado de conciencia, pulso y respiración. Es lo básico que miramos en primeros auxilios para saber si es muy grave la situación. No encontramos pulso ni respiración, de una vez hacemos RCP ahí. Que eso es otro tema pues como tal, que ya deberíamos sacar otro espacio para entrenar, porque eso sí requiere que practiquemos todos para poder. Creo que el pastor estuvo la vez anterior, sí, en la práctica de RCP. Sí. Listo, muy bien. Y miren entonces esto como para resumir el tema de las preguntas, que hay que preguntarle al paciente si está consciente, obviamente, o si no está consciente, podríamos, mientras él recupera la conciencia, preguntarle a un acompañante, puede que venga acompañado con un familiar que sabe que sufre, que toma, si tomó o no, si desayunó o no, entonces hay que preguntarle a esa persona que esté ahí con ella. ¿Cómo se llama? Esas tres primeras preguntas ya sabemos para qué son, para identificar qué. Nombre, espacio y si está orientado en si tiempo, en persona y en espacio. Muy bien. Entonces ya esta otra es importante en el sentido de que cuando hay que llamar a Emi, ¿cierto? Denji me decía, hay que pedirle el número del documento a la persona. Así eso es muy importante siempre como poder buscarlo, decirle dónde está su cédula, porque cuando uno llama a Emi lo primero que le preguntan es el nombre, la cédula del paciente para poderlo identificar y registrar. Si no tenemos eso, va a ser muy difícil que nos puedan continuar con y si está inconsciente, hay que ahí sí esculcarle la billetera y sacarle la cédula y poder dar el número para y dejarle el billete de 100.000 guardado. Exactamente. Y es que Angie, eso aparte, si usted no salir con su documento, a mí una perrita me la partieron por eso. Y no va a pensar que ni... Bueno, y si está consciente, pues la persona me dirá el número de documento y es otra forma de saber si está orientado, ¿cierto? Porque se acuerda de quién es y cuál es su documento. Luego, si está consciente, ya sabemos que hay que preguntar otras cosas, como esto te había pasado antes, pues la primera vez que te pasa, sufres de algún problema como tal de salud, como diabetes o alguna otra enfermedad como hipertensión, hipotensión, de qué sufres, ¿sí? Comiste, si te dices, sí, yo sufro de diabetes, entonces entrará a indagar un poco más acerca de ese tema. ¿Comiste esta mañana, recientemente? ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? ¿A qué horas desayunaste? Importante, entre más tiempo haya pasado ayuno prolongado, más riesgo de que se presente la hipoglicemia. Si es una persona que hace ejercicio regularmente, entonces hiciste ejercicio antes de venir, de pronto estuviste en un gimnasio trotando o haciendo alguna actividad física y comiste antes de hacerla, todo eso me puede indicar si el paciente puede tener una hipoglicemia secundaria a eso. ¿Cuándo fue la última dosis de insulina? En caso de que sea diabético y esté en tratamiento, entonces te pusiste la última dosis de insulina en la mañana antes de venir, o no te la has puesto hasta este momento, o te tomaste el medicamento si es vía oral. Es preguntarle todo este tema del tratamiento actual, si tiene un medicamento nuevo de pronto, porque a veces cuando están empezando les cambiaron recientemente la insulina, hay varios tipos de insulina, o el medicamento oral, puede que ese medicamento todavía no está haciendo el efecto que se espera y por eso aún está haciendo hipoglicemias o hiperglicemias a pesar de que está tomando el medicamento y porque es nuevo, puede que el cuerpo todavía se esté adaptando al tratamiento.
Si tiene un glucómetro es importante preguntarle eso. Si lo maneja en el bolso, lo mantiene en su bolso para, en caso de que yo lo sepa usar, pues poderlo utilizar en ese momento, o que esa misma persona, si está consciente, lo pueda utilizar en ese justo momento para verificar cómo está el nivel de azúcar en sangre. En algunos botiquines manejan los glucómetros, yo creo que aquí no hay, ¿cierto? Es que la verdad es que los botiquines no deberían tener ni medicamentos ni instrumentos pues cortopulsantes como ese tipo, porque esto tiene lancetas con las que uno se chuza, entonces por eso es que no, pero en algunos otros sí, porque hay personal entrenado para usarlo en caso de una situación como estas, pero esto es lo que haría el personal de emergencia realmente, llegan con su botiquín y con su glucómetro y le toman la glicemia al paciente, es casi siempre lo primero que hacen cuando encuentran pacientes desmayados. Y miren esta última clave, esta es lo que les decía ahorita, estas dos últimas frases. Si la persona ya ingirió alimento, o sea, tú le preguntaste si comió o no, y ella te dice, sí, yo sí comí, esta mañana desayuné, pero no se había tomado el medicamento, entonces le tienes que preguntar, ¿y te tomaste el medicamento? Ah, no me lo tomé, entonces lo más probable es que la causa sea una hiperglicemia. Porque sí comió, pero no como diabético, debía haberse puesto la insulina, no se la puso, tomarse el medicamento, no se lo tomó. Entonces esa comida le subió el azúcar, está hiperglicémico. Entonces verifico cómo está la piel, está seca y caliente, eso es una hiperglicemia. En cambio el caso contrario, en caso que no haya comido, ¿desayunaste? No, yo no desayuné. Pero te tomaste el medicamento para la diabetes, sí, se me puso la insulina, sí, se me come la pastilla, entonces eso es una hipoglicemia, porque esa pastilla o esa insulina le bajó el azúcar más de la cuenta porque es que él no comió antes de ponerse. Entonces ahí la causa es una hipoglicemia, es como una clave también para saber cuándo es una y cuándo es la otra, que nos puede ayudar mucho. Listo, y ya aquí vamos a, bueno, qué hacer, esto ya lo hemos mencionado, ayudar a que la persona se siente o se recueste. Bueno, en este caso casi siempre es a que se asiente porque digamos casi siempre lo que pasa al desmayarse es que queda en el suelo, entonces lo ayudamos es una vez recupera la conciencia, sentarse, le proponemos bebidas azucaradas u otra comida dulce hasta que se sienta mejor, lo que ya sabemos de la regla de 15, ideal contar con glucómetro y personal entrenado para su uso para que se pueda confirmar la hipoglicemia, eso en el caso de que en el botiquín haya un glucómetro, un dextromíter como también se llama, y que haya personas entrenadas para tomarla. Y como con la mayoría de pacientes puede que tengan su glucómetro, como les digo, la idea es decirle al paciente, tomémonos la glucometría. Si yo no lo sé hacer, tú mismo te lo puedes hacer si está consciente, para verificar cómo está el azúcar. Listo. Entonces ahí, hasta ahí va el tema de las alteraciones de la glicemia. Ahora vemos lo de las convulsiones, que también ya hablamos un poquito de esto. Y aquí está este otro video que también es muy educativo, me parece muy importante que lo veamos, para que sepamos cómo hacer durante una crisis convulsiva. ¿Qué debemos hacer durante una crisis convulsiva? Es necesario estar calmados en todo momento. Retire los objetos peligrosos que se encuentren cerca de la persona. No sujete a la persona. Coloque algo cómodo para que apoye y amortigüe la cabeza. Después de que finalice la crisis, coloque a la persona de lado. Con delicadeza, incline la cabeza de la persona hacia atrás para evitar ahogamiento por vómito. Miren que lo que está haciendo es la misma posición lateral de seguridad, pero después de que pasó la convulsión. Aquí lo que le falta fue ponerle esta mano derecha, acá en la mejilla, ¿cierto? Se la dejó más Lo dejó todo listo. Claro que ahí tenía almohadilla. Pero eso sí, eso es importante, Ajá, eso no lo tenía mencionamos almohada. ahorita. Poner una almohada es importante porque se pueden golpear durante la convulsión. Entonces ahí sí también evitamos el daño colateral, que es de pronto una lesión en cuello por los movimientos violentos que puede hacer la cabeza contra el suelo.
Incline la cabeza de la persona hacia atrás para evitar ahogamiento por vómito. Muéstrele tranquilidad a la persona en todo momento. Recordemos paso a paso cómo se debe dar ayuda urgente a una persona que presenta una crisis convulsiva. Intente estar calmado y concéntrese en ayudar a la persona. Retire los objetos peligrosos que se encuentran cerca de la persona. No restrinja el movimiento de la persona a menos que se encuentre en peligro. Proteja y amortigüe la cabeza de la persona. Una vez finalice la convulsión, voltea a la persona de lado para evitar que se asfixie con vómito o algún fluido. No siempre, pero puede ser frecuente. Incline con delicadeza la cabeza hacia atrás. Si tiene reloj, cuente el tiempo que dura la convulsión. Esto es importante, sobre todo cuando va a llegar el equipo de emergencias, que ya llamamos, porque si convulsiona hay que llamar de todas maneras, no es normal, aunque el equipo de emergencias te puede decir, bueno, ¿cuántos episodios de convulsiones tuvo? ¿Cómo reaccionó después de cada uno? ¿Perdió el conocimiento siempre después de la convulsión o no? Entonces van a decir, sí, amerita que lo traslademos y van a venir por él, pero puede decir, no, el paciente si ya tiene un tratamiento instaurado, ya se recuperó, pues no es necesario trasladarlo al hospital. Pero si fuera necesario, entonces cuando llega el equipo de emergencias le va a preguntar a uno cuánto tiempo duraba cada convulsión. Entonces es importante hacer una medición de ese tiempo. Mirar como el ejemplo en el reloj, cuántos minutos o segundos. Minutos es poco común, pero más bien segundos, cuántos segundos dura cada convulsión. Para que ellos se hagan una idea de cuánto daño cerebral pudo haber ocurrido con cada una de estas convulsiones. Entre más extensas sean las convulsiones, pues más daño cerebral puede existir y ellos van a tener que hacer una tomografía probablemente para verificar si el daño cerebral fue severo o no. Estas convulsiones no se pueden como evitar. No. Estas sí no se pueden evitar. No, ahí por eso como en la otra se podía sí, evitar. Si son secundarias a la hipoglicemia sí las podemos evitar, porque si evitamos que llegue el punto de la hipoglicemia al nivel de llevar una convulsión, genial, eso es lo que deberíamos intentar hacer. Pero cuando el paciente es epiléptico, yo no puedo evitar eso. O sea, no hay manera de prevenir la convulsión, le va a dar. Y le va a dar porque el tratamiento no es suficiente, está de pronto una dosis mínima a la requerida o una dosis menor a la requerida, o puede que sea la primera vez que le da porque recién sabe o se descubrió que tiene epilepsia con esa situación que se presentó. O tienen un tumor cerebral. O tienen un problema más delicado, diferente, que lo lleva a convulsionar, ¿sí? Incluso a veces los niños convulsionan por fiebre, esas sí se pueden prevenir, por ejemplo. Entonces, si un niño tiene fiebre, bajándole la fiebre para evitar que tenga fiebres altas y convulsiones, eso también podría ayudar. Pero en estos casos de pacientes epilépticos, yo no, realmente lo que tengo que hacer es esperar a que pase la convulsión como nos están mostrando ahí. Y contar cuánto tienen, cuánta duración tiene la convulsión. Normalmente, una crisis epiléptica no acaba con la vida de un paciente. Es más el riesgo que el paciente tiene por los elementos que tiene alrededor durante la crisis que el propio evento convulsivo. Así que es muy importante, además de los elementos ya presentados en el video, reconocer otros aspectos que nos pueden favorecer un cuidado seguro del paciente durante la crisis. El primero de ellos es que hay que retirar cualquier elemento que esté alrededor del cuello, como corbatas, bufandas o incluso lentes que al tener la crisis puedan llegar a lesionarlo, ¿cierto? Un segundo elemento que hay que tener en cuenta es que no podemos introducir nada en la boca del paciente. Por favor, no hacer rollos con las medias para meterle en la boca, no poner billeteras dentro de la boca, no intentar introducir la mano de nadie dentro de la boca del paciente porque se pueden sufrir graves lesiones de quien lo intente y en las piezas dentales del paciente. Otro aspecto a tener en cuenta es que es fundamental quedarse ahí acompañando al paciente el mayor tiempo posible para ver la manera en que va a reaccionar. Y si es necesario, no, porque no siempre es necesario llevarlo a un servicio de urgencias para que reciba una atención médica más especializada. Otro aspecto fundamental, jamás le ofrezcan líquidos al paciente en esos primeros minutos después de la crisis, porque lo único que vamos a lograr es que ese líquido se vaya a un pulmón y tengamos que llevar al paciente al servicio de urgencias porque se broncoaspiró y va a desarrollar una neumonía.
Es muy importante reconocer estos aspectos para no caer en esos errores. Tenga siempre en cuenta, ¿cuándo debemos llamar a una ambulancia o llevar a la persona a urgencias? La mayoría de veces que una persona sufre una crisis convulsiva no es necesario llamar a una ambulancia ni llevarlo a un servicio de urgencias, excepto en algunas circunstancias, como que presenta la crisis sea una mujer embarazada. Ahí no hay duda de que hay que llevarla. Otro evento, por ejemplo, cuando el paciente es diabético conocido y podemos suponer que la crisis fue síntoma de una hipoglicemia. Cuando presentó la crisis en un lugar con agua, estaba nadando o alguna circunstancia similar, siempre es necesario llevarla para garantizar que no hubo broncoaspiración. Cuando una crisis de las que habitualmente presenta el paciente dura más de 5 minutos o presenta varias sin que haya recuperación del estado de conciencia en medio de ellas, sin duda es otra indicación para llevarla al servicio de urgencias. Mira ese dato tan importante. O sea, si hay varias convulsiones, lo normal es que entre cada una se recupere el estado de conciencia. Pero si no se recuperara, es más grave la situación. Ahí sí o sí hay que trasladar al paciente al servicio de urgencias. Lo mismo en el caso, por ejemplo, yo ahí pensaba, ¿será que en algún momento en el bautisterio se llama, ¿cierto? Ocurra, uno no sabe, ¿cierto? Una convulsión justo ahí al entrar al agua fría, no sé, algo que pueda desencadenarla. Hay más riesgo porque se puede broncoaspirar al paciente si ocurre justo cuando está sumergido en el agua. Entonces también como tener en cuenta esos detalles que harían que sí o sí habría que trasladar al paciente llamando a emergencia. Y finalmente, cuando no conocemos al paciente y suponemos que es la primera vez que lo presenta o realmente la primera vez que lo tiene, no hay duda de que hay que llevarlo al servicio de urgencias para averiguar cuál fue la causa de la misma. Muy bien, entonces en esos casos sí o sí, como les decía ahí, hay que trasladar al paciente llamando en este caso pues Hay pacientes a que se orinan, ¿sí? Eso es otra cosa importante, sí, hay pacientes que se defecan o que orinan en medio de las convulsiones. Es normal porque pierden la pierde el control conciencia de los esfínteres al perder la conciencia. Entonces eso puede llegar a pasar. Y hay que pues, saber que tendríamos que lidiar con eso. Miren lo que dice acá al final, la causa más habitual de las convulsiones es la epilepsia, es lo más común. Si sufren de epilepsia, pues en cualquier momento podrían convulsionar si no están bien tratados. Pero hay otras causas que pueden llevar a las convulsiones, como lesiones en cabeza, enfermedades cerebrales, lo que se llama ahorita tumores cerebrales, por ejemplo, fiebre, que es algo común en niños. La misma hipoglucemia o hipoglicemia también ya sabemos que puede llevar a convulsionar si no se corrige a tiempo, y la ingesta de tóxicos, sustancias tóxicas. Bueno, y aquí nos aclaran un poquito más el tema de signos y síntomas que ocurren durante las convulsiones. Entonces miren que aquí, por ejemplo, donde nos dicen que la convulsión puede ser con una rigidez permanente en los miembros o espalda, eso se le llama una convulsión tónica, o pueden ser con movimientos que sacó en el cuerpo como el del video, que se llama convulsión tónico-clónica. Es como la nomenclatura o la forma técnica de nombrar según el tipo de convulsión. Puede haber incluso en las convulsiones episodios de apnea. La apnea es quedarse sin respirar y por el tanto se va a ver una coloración morada en los labios o alrededor de ellos, y eso me indica que la convulsión está llevando a pérdida de la respiración. Es una situación aún más grave. Mandíbula apretada, enrojecimiento de cara, ojos desviados. Miren que en el video el muchacho que está simulando se queda como con la mirada perdida al inicio de la convulsión. Eso es un indicativo de que pronto va a ocurrir una convulsión. Se desvían los ojos, se quedan fijos como perdidos o se quedan incluso en blanco, se pierde la parte del iris y se ve solamente la parte blanca del ojo, que es la conjuntiva. La esclerótica, perdón, así se llama. Que eso es aún más asustador, pues uno ve que no le ve la parte del iris en los ojos, solo ve todo blanco y uno se asusta mucho más que es, y es una convulsión. Miren, movimientos repetitivos como chuparse el labio, masticar, hacer ruidos raros pueden ser signos de convulsiones. El incremento en la salivación, lo que decíamos ahorita, que a veces se ve que sale en forma de espuma. Todo esto también indica que es secundaria una convulsión. Y la primera es pérdida súbita del conocimiento, y a veces profiriendo un grito, lo que les decía ahorita. A veces antes de la convulsión hay una señal, a veces es un grito, a veces es un olor extraño, a veces es un ruido raro que dicen escuchar los pacientes. Sangre en la boca también se puede llegar a ver en caso de que el paciente se muerda la lengua con la convulsión.
pérdida del control de esfínteres, lo que estaban diciendo, porque se puede orinar o defecar mientras se pierde el conocimiento. Y tras la crisis, normalmente cuando ya está saliendo de la crisis, está pasando la convulsión, la persona empieza a recuperar la conciencia, pero todavía está desorientada, no sabe qué pasó, no sabe quién es, no sabe dónde está. Y por eso es lo que las preguntas que les decía ahorita, para que verifiquemos ese estado de conciencia. Es normal que después de una convulsión estén desorientados. La conciencia se recupera de forma progresiva y de forma lenta, ¿sí? No podemos esperar que inmediatamente termine la convulsión ya esté como si nada. Va a ser lenta la recuperación de la conciencia para poder estar otra vez orientado y consciente de todo alrededor. Y es lo que les decía, la última dice lo de las auras. Personas que ya sufren de epilepsia, ya conocen un poco cómo se desencadenan estas convulsiones. Hay a veces un aviso que se llama aura, donde la víctima puede sentir olores o sabores raros, incluso escuchar cosas extrañas que indican que pronto va a ocurrir una convulsión. O lo que usted decía, hermano, que tú dices, me siento mal, me siento raro. Eso es una forma de avisarnos que pronto va a convulsionar, si ya sabemos que es una persona epiléptica. Bueno, y ya lo que vamos a hacer aquí, dice acá, es lo mismo que nos mostraron pues en el video realmente. Lo más importante al final es lo primero, que es guardar la calma, que es lo que nos cuesta a veces más. Pero si mantenemos la calma, pues seremos capaces de controlar la situación y ayudar a la persona en la medida de lo posible, de forma oportuna. Bueno, miren que al final dice lo de que si aparecen vómitos o sangre, de pronto se muerde la lengua y empieza a salir sangre de la boca, pues también debemos poner a la víctima, al paciente, en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogue, que se broncoaspire con la sangre o con el vómito. Una vez pasa pues la crisis epiléptica. Y al final también, cuando pasa la crisis epiléptica, comprobar que la respiración esté presente y que si la víctima respira, entonces ya sabemos, lo debemos poner en posición lateral de seguridad después de que pasa la convulsión, la misma que practicamos ahorita. ¿Y qué no se debe hacer? Pues ya lo mismo mencionamos un poco. No sujetamos a la víctima durante las convulsiones, no la amarramos, no la sujetamos firmemente para evitar que se mueva, no, debemos dejar que pase normalmente la convulsión. No metemos la mano en la boca ni cualquier objeto que se nos ocurra para tratar de que no se muerda la lengua, porque es más el riesgo de complicación que lo que le podemos ayudar realmente. No forzar la mandíbula para abrirla, que a veces también le cogen la boca entre dos personas para que no la cierre y no se muerda la lengua. Eso es muy peligroso para los que están haciendo eso, y ya sabemos que podrían sufrir lesiones por mordeduras. No dar bebidas ni alimentos cuando la persona empieza a recuperar la conciencia, sino cuando ya esté completamente recuperado, ya sabemos por qué. Y hay que saber que también hay otro tipo de convulsiones que le llamamos como ausencias, que realmente no incluyen ningún movimiento repetitivo ni raro, ninguna sacudida del cuerpo, ni siquiera se caen al suelo, pero sí la persona se va, se queda conmovida, se desconecta por unos minutos de la realidad, y puede estar ahí sentada tranquila, pero tú le hablas y no te mira, no te contesta, parece desconectado, y eso también es una especie de convulsión, un tipo de convulsión diferente que llamamos ausencia, y ya de un momento a otro la persona puede volver en sí. Pero lo que debemos hacer es pues realmente lo mismo de las anteriores, igual estar alertas por si cae al suelo, evitar que se lastime, que se golpee, aflojar cuello, si tiene corbata, botones apretados, correa, para que mientras ocurre esta convulsión de este tipo de como ausencia, pues igual no vaya a haber dificultades para respiración, por ejemplo. Y lo de los niños, que nos dice acá, es también las convulsiones que les decía ahorita, que pueden ser casi siempre desencadenadas por fiebres elevadas o muy altas. Entonces lo que debemos hacer es, igual que en los adultos, si son convulsiones que implican movimientos violentos, pues protegerlos para que no se lastimen con nada alrededor. Y como casi siempre son secundarias a la fiebre, pues si tenemos un termómetro es bueno ponerles el termómetro para ver qué tanta fiebre tiene y tratar de bajar la fiebre en caso de que sea la convulsión causada por fiebre, enfriando pues el cuerpo. En este caso podemos usar lo que llamamos medios físicos, que es poner en las axilas, en las ingles, en la frente, en las muñecas, paños de agua fría, ¿sí? O al clima. Una sábana mojada también. También ayuda, los medios físicos. Aunque realmente para la fiebre alta lo que se hace es dar acetaminofén, pero como no tenemos medicamentos en el botiquín, entonces los medios físicos son los que nos pueden ayudar a bajar la temperatura de manera paulatina para que no se sigan presentando convulsiones secundarias a fiebre. Aquí también nos recomiendan retirar la ropa de la víctima,
e intentar pues como emplearla con lo que les decía de los medios físicos. Sobre todo si está muy abrigada pues la persona, el niño en este caso, pues quitarle el buzo, chaqueta, lo que tenga. ¿Esto del baño sirve, digamos? Sí, bañar al niño también, claro, pero no con agua helada pues de la nevera, sino con agua fría normal. También ayuda a bajar la temperatura. Ponerle medias mojadas. O ponerle medias mojadas, todos los medios físicos que se pueden utilizar. Bueno, y por último tenemos el tema de las crisis asmáticas. Este sí es mucho más rápido, este video es mucho más cortito. Ya con esto yo creo que vamos a terminar, Angie, porque ya me pasé. Sí, sí. Bueno, entonces este nos muestra simplemente qué hacer en caso de una crisis asmática. Las personas diagnosticadas que sufren crisis asmáticas suelen llevar un tratamiento broncodilatador en aerosol. Si les sobreviene una crisis, las actuaciones en primeros auxilios consistirán en ayudarle a administrarse el aerosol si por sus condiciones no puede hacerlo por ella misma. Para prestar ayuda, prepara el aerosol y agítalo. Con la persona incorporada, pídele que expire todo el aire. Coloca el pico del inhalador en su boca e indícale que inspire profundamente, momento en el que presionas el dispositivo para que salga el medicamento. Asegúrate de que retenga la respiración durante unos 10 segundos. Si es necesario, puedes repetir el tratamiento después de 1 minuto. Si la persona no se recupera después del tratamiento, es conveniente solicitar atención médica. Eso es todo. O sea, ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes? Lo que hacemos ahí es pedirle a la persona, si tiene una crisis asmática, lo que vamos a ver es que tose y se queda como sin aire. Pedirle si tiene el inhalador a mano, pues ayudárselo a administrar, como lo vieron ahí. Y si al minuto de administrárselo no hay síntomas de mejora, entonces otra vez hacer la inhalación. Y si aún así nada, entonces hay que correr con él para emergencias y esperamos allá a área protegida. Si es tiempo perdido, realmente ahí sí debemos llamar ojalá a bomberos porque llegan con oxígeno, incluso a veces hay que ponerles adrenalina, que eso es inyectado, para que se recuperen más rápidamente, pueda haber broncodilatación, porque el problema de las crisis asmáticas es que los bronquios se contraen, se hacen más pequeños y el aire no puede ni salir fácilmente ni entrar fácilmente. Entonces empieza a toser la persona, la tos es para tratar de abrir la vía aérea y que pueda respirar normalmente, y por eso el broncodilatador pues tiene como la función de abrir la vía aérea, de abrir los bronquios para que el aire entre y salga normalmente. ¿Y si no hay el broncodilatador? Entonces ese es el problema, que si no tenemos broncodilatador, pues no, yo no tengo, lo único que puedo es darle aire, ¿cierto? Como para que con cada inhalación trate de llevar un poco más de oxígeno, pero ahí no hay nada que hacer, ahí lo único que podríamos es inyectar adrenalina, pero eso es un medicamento que no va a estar disponible en un botiquín, entonces... O sea que les puede dar un paro respiratorio. Si la crisis no se controla a tiempo, sí, podría complicarse hasta ese nivel. Por eso a eso sí amerita que mejor llamamos de una vez a los bomberos para que vengan con oxígeno, adrenalina y traten al paciente. Y pues yo creo que ese es el único caso en el que uno podría decir, bueno, me lo llevo en un vehículo particular si voy con ningún profesional que esté aquí en la iglesia, porque eso no da tiempo. O sea, es decir, si es una crisis asmática y no se está solucionando con un broncodilatador, eso no da tiempo porque puede entrar fácilmente en un paro respiratorio si no se abre rápidamente la vía aérea. O sea que pero es más rápido sí es bomberos. mejor esperar. ¿Cómo? ¿Es más rápido bomberos? Bomberos siempre llegan más rápido. Sí. Por experiencia personal y porque mi esposa trabajó en bomberos un buen rato, uno sabe que los bomberos siempre llegan primero. Siempre llegan primero, a menos pues que haya una ambulancia. La ambulancia llega siempre más tarde. Pero es difícil que lleguen a tiempo. Entonces los bomberos en cambio sí llegan mucho más rápido. Bueno, entonces esto era como lo que quería compartirles hoy. Ya al final digamos que quería mostrarles el botiquín para ver qué elementos teníamos para manejar en caso de tal una hemorragia, por ejemplo, pero ya digamos por tiempo no nos dará, lo programaremos luego. Pero que básicamente sepamos que en el tema de una herida que sangra, pues lo primero que hay que hacer es ir a buscar el botiquín, ponerme unos guantes, buscar gasas y hacer presión directa sobre la herida que sangra para parar el sangrado. Hacemos presión 5 minutos mínimo. En los 5 minutos que hacemos presión se activa lo que llamamos la cascada de coagulación, entonces la sangre empieza a coagularse y ya se para la hemorragia, es lo que se espera. A menos que la persona sufra de algún problema de coagulación sanguínea, ahí no va a parar por más presión que le haga por los 5 o 10 minutos.
En ese caso igual hay que llamar a emergencias para que trasladen rápido al paciente. Pero básicamente es eso, usar elementos de bioseguridad como los guantes, si se puede también un tapabocas, y hacer presión directa sobre la herida que sangra con la gasa estéril que está en el botiquín. Una vez para el sangrado, entonces ya ahí sí hago lo que llamamos el lavado de la herida y la desinfección de la herida, que eso se puede hacer con solución salina, que el botiquín también debe tener solución salina para lavar la herida, y también en el botiquín debe haber una sustancia antiséptica o desinfectante, que casi siempre es un jabón yodado o una clorexidina, así se llama. Con eso desinfectamos la herida, porque con una cortada pues se puede infectar, ¿cierto? Dependiendo con qué nos cortemos, si es en la cocina con un cuchillo, por ejemplo, se puede infectar esa herida, entonces hay que desinfectarla. Una vez ya la desinfectamos, entonces ya luego la cubrimos. Para cubrirla ponemos otra gasa estéril seca, limpia, y vendamos esa zona que está con la gasa para que la gasa no se caiga, ¿cierto? La sujetamos. Siempre cuando hay una herida se debe aplicar la tetánica. No siempre, depende si la persona tiene el esquema de vacunación completo, pues no es necesario. Pero si no está completo, si ahí ponen, eso lo hacen en el hospital ya, si es una cortada profunda que de pronto va a requerir puntos de sutura, entonces allá de una vez aprovechan y le ponen una antitetánica, porque si se cortó con un cuchillo de pronto, ese cuchillo podría estar contaminado si se había caído previamente al suelo, o sea, cortado carne con él, puede estar con bacterias que pueden causar luego una enfermedad como el tétano. Pues si estaba ahí justo la bacteria que causa el tétano. Entonces en ese caso en el hospital le ponen la antitetánica y si es necesario le toman puntos de sutura, pues le cogen puntos de sutura. Pero ¿qué nos debe, digamos, ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo debemos actuar en ese caso? Lo que decía Angie ahorita, puede que te dé miedo la sangre. ¿Qué debemos hacer? Estar muy seguros de si la sangre a mí no me va a generar mareos, si no me va a dar miedo, si no me va a desmayar, porque si no, mejor no se meta porque es otra víctima más, por decirlo así. No, que sea alguien que sepa que eso no, pues ya lo ha manejado de pronto en casa. Sí, porque hay que auxiliar al que va a auxiliar. Que no le da susto ni nada. Para que se atreva, para que lo haga con seguridad, sin miedo, no se vaya a marear ni a desmayar por el olor de la sangre. Tiene un olor característico también, a veces ese olor le da mareo a la persona que va a ir a ayudar. Entonces que sea una persona que sepa que no tiene ningún problema con eso, para poder ir a atender a esta persona de la mejor manera posible. Y ya después, si es una cortada, digamos, muy superficial, pues bastará con el vendaje que le pongamos. Y en 8 días cicatriza. Pero si es profunda, entonces ahí sí o sí tiene que ir al médico para que le hagan la sutura y la antitetánica si es del caso, y le expliquen cómo hacer la curación de esa herida por el tiempo que se va a demorar para cicatrizar. Sí, igual como les decía al inicio, la idea es como hacer otras capacitaciones, ¿cierto? Que ya hemos tenido anteriormente. La brigada tiene que actualizar, o mejor dicho, recordar los conocimientos cada año, ¿cierto? Entonces, la idea es que les vamos a citar a capacitaciones de esos primeros auxilios cuando de pronto hay heridas, de cómo hacer para obstruir si tienen algo, pues digamos como en la vía respiratoria, por ejemplo, el del uso de la camilla, bueno, digamos como que hay muchas. Entonces les estaríamos pues como citando para que puedan participar. Pero como una última preguntita, quisiera saber quién de ustedes, a excepción de los empleados de la iglesia, saben dónde están ubicados los botiquines. ¿Y cuántos tenemos? Ah, no. Cero. Aparte los otros. ¿Cuántos botiquines tenemos en la iglesia? Yo cuento como empleado. ¿Alguno no? Pues yo sé que hay uno a la entrada del pesaje. Pero ¿qué tiene? No hemos... Aquí a la entrada hay otro. Bueno, la iglesia tiene dos. Está este que está acá en la entrada y el otro que está como despuesito de la cocina, donde está como esa parte donde están las maticas, como el patio. Ahí hay otro. Tenemos esos dos y tenemos un tercero que es como móvil, más pequeño, que se usa como para las salidas que tiene la iglesia, como para que se lo puedan llevar. También tener algo muy claro, que cada vez que usemos el botiquín van a encontrar ahí un formato que si yo saco algo yo debo de diligenciar quién atendió, a quién atendí y qué saqué de ahí, porque con eso digamos que identificamos cuántas, digamos, emergencias o lesiones